Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas medias noches, buenos amaneceres y atardeceres donde quiera que estén ustedes, que hay gente que afortunadamente nos ve en distintos lugares de este planeta giratorio. Yo soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va desnudo en su versión de los jueves que llamamos revista semanal porque pasamos revista a cosas que nos interesaron o que ocurrieron en la semana. Y lo hacemos no solamente para repetir lo que ya supone que se informó, sino sobre todo para tratar de dar una visión distinta, original, o si no tan original, desusada de las cosas que vemos, de las cosas que nos enteramos y que nos dicen, no, mira, esto es así, no es de la otra forma. Y quizás es preferible, en muchos casos, siempre que es posible, buscar la información antes que las opiniones y buscar los datos antes que los hechos. Y hay un caso en concreto que hoy vamos a hablar de datos y relatos con respecto a la industria de la comida rápida que probablemente les va a interesar a ustedes y que tiene muchos años ya que ocurrió, pero que por lo visto permanece para sorpresa mía. Bueno, en fin, que la idea es que pensemos un poco y hablemos de música, de política, de arte, de ciencia, de pseudociencia, de noticias y hasta de espías. Hay historias de espías que hoy vamos a ver. Pues es nuestro viaje semanal por el pensamiento. ¿Qué tengo que decirles antes que todo? Que muchísimas gracias a quienes nos apoyan en Patreon y en PayPal. Han aumentado un poquitín nuestros mecenas en Patreon, porque bueno, ocurre un fenómeno que es natural hasta cierto punto, o sea que hay gente que nos apoya y que nos deja de apoyar al paso del tiempo, o porque sus recursos no se los permiten, o porque ya les caímos gordos, o por algo por el estilo, y entran nuevas personas, pero querríamos poder, por supuesto, contar con más apoyo de ustedes en Patreon para hacer las cosas que queremos hacer, que son muchas. Yo me he pasado la vida teniendo más proyectos que realidades, pero por otro lado creo que si no tienes proyectos, pues nunca tienes realidades, ¿no? O sea, si tienes un solo proyecto y fracasa, pues ya tu vida es un agujero negro. Yo tengo muchísimos proyectos. Y por supuesto en PayPal nos pueden también apoyar por una sola vez, con una donación de una sola vez. Patreon es una donación mensual y los enlaces están en la descripción de este video y esperamos contar con ustedes, son muy importantes. Y si no pueden ayudarnos con el maldito dinero que nada vale, que decía la canción, mal dicho por cierto, pues pueden hacerlo dándole me gusta a nuestros videos, suscribiéndose, comentando, sobre todo porque son las cosas que utiliza YouTube para determinar si debe o no recomendar un video o un canal determinado a su vastísimo público. Así que pues les agradeceremos mucho que nos ayuden también para llegar a más gente, que finalmente es la idea de la comunicación. La comunicación no sirve de nada emitirla si no hay alguien que la reciba y que cambie, porque la comunicación siempre nos cambia. Ese es uno de los principios básicos de la comunicación. La comunicación es el envío de un mensaje de un emisor a un receptor que provoca un cambio en el receptor. Si no provoca un cambio en el receptor, pues no fue una comunicación eficaz, aunque a veces provoca el cambio que nosotros no queríamos. ¿Y qué más tenemos? Bueno, ayer contamos con la presencia de un sujeto que para mí es importante porque fue una parte de mi vida muy importante. Luego nos perdimos como casi 5 décadas y nos volvimos a encontrar ahora que se ha venido a vivir a España. José Ramón Fernández Peña, un buen amigo mío. Hicimos música, hicimos teatro, nos reuníamos, arreglábamos el mundo con otros amigos. Él tocaba el acordeón, yo tocaba la guitarra y pues eso ya era el principio de un desastre cataclísmico, ¿no? Nos acordábamos en casa de una amiga como el papá de la amiga a las 2 de la mañana ya baja y decía, ya se van a ir. Sí, señor, ya nos vamos a ir. Éramos jóvenes y éramos buena gente, y ahora somos viejos y somos buena gente. Pero José Ramón ha tenido una carrera espectacular en el mundo de la medicina en Estados Unidos, donde fue a dar, pues, por azares del destino, donde llegó a trabajar, a ser presidente de la Asociación de Salud Pública, es decir, de la sanidad, de la salud del público, no de la salud pagada con dinero público, sino de las cosas como la prevención de enfermedades, la higiene, la sanidad, etcétera. Fue presidente de la asociación que se dedica a eso. Luego hizo un proyecto maravilloso para integrar a trabajadores de la salud que eran inmigrantes en Estados Unidos y que no podían
ejercer su profesión que ya tenían, que habían adquirido en otro país, que habían estudiado en otro país, y los sistemas necesarios para que esas personas pudieran trabajar, revalidar sus estudios y poder ser médicos, enfermeras, asistentes de todo tipo en el mundo de la salud en los Estados Unidos. Esto lo trabajó con más de 23,000 personas, según nos contaba. Y bueno, yo quise hablar con él sobre el problema de la salud privada, de la sanidad privada, del seguro privado de salud en Estados Unidos, sus limitaciones, sobre migración y sobre el negocio de la medicina. Creo que es una conversación interesantísima, pero pues no ha tenido la cantidad de visualizaciones que yo consideraba que debía tener, pues simple y sencillamente porque los temas son interesantísimos. Creo que en su momento la gente vendrá a oír a José Ramón, que no a mí, y todo lo que tiene que decir respecto a estos temas que son fundamentales. Son fundamentales además por dos razones. Mira, la mayor parte de mi público es español y mexicano. Hay una gran parte de Colombia y de otros lugares, de toda América Latina, y alguno por allá en Ciudad Ho Chi Minh y en San Petersburgo. Pero en España hay un embate en contra de la sanidad pública, de la salud pública, encabezado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es muy cercana a una empresa de salud privada, que es una excelente empresa de salud privada, eso no lo voy a negar en ningún momento dado, que tienen unos altos estándares de atención médica, etcétera, etcétera, porque finalmente, pues son una empresa privada y por lo tanto buscan quitarle espacios a la salud pública. A esa salud pública, la mayoría de las personas dependemos para mantener, conservar y recuperar nuestra salud cuando la perdemos. México, por otro lado, es un país que siempre ha querido tener una salud pública de buen nivel. La llegó a tener, sobre todo en 3 espacios raros. Una es el Instituto de Seguridad Social y Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que tiene un servicio médico excelente. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el seguro que pagan los empleadores y los empleados, los trabajadores en México, y que tenía niveles de saturación y demás, pero que siempre ha tenido médicos de primera. Los médicos que conocí del Instituto Mexicano del Seguro Social eran profesionales como la copa de un pino, y no porque lo dijera yo, sino porque en los congresos internacionales en los que participaban y cuando presentaban su trabajo y las técnicas que estudiaban, las más recientes, eran brutales, eran excelentes, eran la mejor atención que podía recibir en el mundo. Y luego estaba la Secretaría de Salud y Asistencia Pública, que cambió de nombre 1,000,000 de veces, no sé ahora ni cómo se llame, que trataba de darle sanidad a todas las personas que no pagan el seguro social, y que son la gran mayoría de los mexicanos, porque México es un país con una economía sumergida absolutamente enorme y un país que tiene una gran población que se dedica a las labores agrícolas, donde no hay seguro social. Si tú tienes tu pequeña parcela y la trabajas y vives en la miseria a la que se ha sometido el campesino y el indígena en México durante 800 años, pues no tienes esperanza tú de que te atiendan como debe de ser, ¿no? Entonces, en México ha habido un desastre de salud, sobre todo en los últimos 6 años, espectacular, donde los intentos por darle salud a quienes no tienen un seguro social, ni tampoco se puede pagar un seguro privado, por supuesto, pues se han quedado sin apoyo. Hay millones de personas que se han quedado sin atención médica. Entonces la construcción de un sistema de salud, para algunos en México también es la construcción de un sistema privado, que ha habido un gran crecimiento de medicina privada, de atención privada en México, y por lo tanto creo que es muy importante lo que tiene que contar José Ramón, que insisto, se ha convertido, era un chico simpático que con él descubría el Lelutier. Imagínate, en su casa descubrimos al Lelutier, un grupo de amigos, allá en el Jurásico temprano, ¿no? Y aparte de ser un chico simpático con una vis cómica extraordinaria, pues es un médico eminentísimo que ahora está viviendo aquí en España y que tiene muchas cosas que contar. Yo se los recomiendo, de verdad, muchísimo, pero bueno. Vamos a tener hoy nuestro Cosas que Sabemos, y como no me acuerdo, no logré localizar si ya lo dije, ya lo hicimos o no lo hicimos, pues lo vamos a hacer. Esto es la ciencia detrás del arte, es decir, no cuando el arte trató de pintar la ciencia, que eso ya lo hicimos la semana pasada,
donde por cierto repetimos a un pintor del cual ya habíamos hablado de 2 obras que dedicaba precisamente a la ciencia, el Derby, pero ahora es cómo incorpora la ciencia, cómo el arte incorpora a la ciencia para contarnos cosas, ¿no? Y el ejemplo clásico es el cubismo, donde la idea de la cuarta dimensión, con la cuarta dimensión podemos ver todo al mismo, así como si tú estás en 2 dimensiones y ves pues, un círculo para ti, le puedes dar vueltas al círculo, pero nunca lo ves desde arriba. Entonces es curiosísimo, pues, si fueras un animal de 2 dimensiones, le darías la vuelta al círculo y volverías a donde empezaste. ¡Oh, misterio! No sabrías en realidad cómo es un círculo. Pero si estás en 3 dimensiones, puedes ver el círculo. Y si estás en 4 dimensiones, puedes ver las 3 dimensiones espaciales que tenemos al mismo tiempo. Es una hipótesis, obviamente. Es una cuestión hipotética que funciona en matemáticas, pero que fascinó a los pintores que por tanto desarrollaron el cubismo, que es la posibilidad de ver a una persona, a un objeto, un bodegón, porque también los hay extraordinarios, desde distintos puntos de vista al mismo tiempo. Este tipo de cosas es de las que va a hablar hoy la ciencia detrás del arte. Y nada más, eso es nuestra introducción de siempre, que ya debería tenerlos ustedes muy aburridos. Hoy tenemos un montoncísimo de cosas que ver. Si lo logramos va a ser genial, si no, que me parece una que entra. Bueno, ¿qué puedes decir el caso de los empresarios murcianos responsables de trata y abuso sexual que la justicia dejó libres? Que es una tragedia que hayan quedado libres. Pero mira, decir que la justicia los dejó libres implica inmediatamente una complicidad por parte de los jueces. El punto aquí es que la justicia fue lenta. Una de las características fundamentales que debe tener un sistema de justicia para ser justo, precisamente, es ser expedito, ser pronto y expedito. No pueden pasar años con un proceso tal que en un momento dado pues, prescriban los delitos, porque los delitos prescriben porque así está establecido en las leyes, no porque se les ocurra a los jueces una mañana que se levantaron de mal humor o que vieron una mariposa muy fea. Entonces, la justicia se vio obligada a dejarlos libres por el tiempo que había transcurrido desde que ocurrieron las cosas. Obviamente es aterrador, es terrible, es gravísimo. Mismo caso de lo que está pasando con Evo Morales, mismo caso de lo que está pasando en Estados Unidos con el caso de Puff Daddy, que también le llaman Diddy, no me acuerdo cómo se llama el tipo, que era un rapero que se convirtió en una enorme fuerza dentro de la producción musical y que pues tenía aficiones sexuales, digamos, de lo más variadas, tan variadas que afectó a menores de edad, según todos los datos que ha reunido la justicia estadounidense. Y el problema es que hay muchísima gente que puede estar implicada, como fue el caso también de Epstein, el señor empresario financiero, que pues finalmente se suicidó se dice que se suicidó, yo tampoco sé si es cierto, ¿no? Se suicidó en su celda, después de finalmente ser detenido. Tenía una isla del placer, tenía una serie de cuestiones muy delirantes, muy de novela de porno mala, ¿no? De porno light mala, pero bueno. Entonces, todos estos casos deben evidentemente preocuparnos, sin llegar a la histeria. Se genera en muchas ocasiones la histeria por los niños, porque son lo que más nos preocupa y es razonable, es lógico. Yo me acuerdo cuando el pánico satánico en Estados Unidos, lo supuesto que hemos analizado en este canal, pues se basaba en la idea de que había muchísimos abusos sexuales contra niños en rituales satánicos de los cuales los psicólogos los hacían que se acordaran 30 años después y no se acordaban, se estaban construyendo falsas memorias, cosa que se demostró después, pero en el proceso muchísima gente le destrozaron la vida. Ocurrió aparte del pánico satánico, hubo un caso, el caso del Pizzagate, que inició la conspiranoia de QAnon, de que los demócratas tenían niños a los que utilizaban no solo para su placer, sino que también les sacan una sustancia extraña con la cual rejuvenecen y por eso se mantienen siempre jóvenes los demócratas, ¿sabes? ¿No? Como Hillary Clinton, como la señora Pelosi. Es una estupidez, pero es una forma demagógica
de usar algo que debe ser una preocupación absolutamente real. Yo espero que el melón que se abra con Didi, ya que en España no se pudo abrir con estos empresarios murcianos, que el melón que se abra con Didi toque a todos los que tiene que tocar, porque mira, si tú participaste, eres un delincuente de los más brutales y despreciables del mundo, porque no hay nada peor que abusar de alguien que es más débil que tú, y sobre todo si es un niño, y es lo que me molesta más del accionar de la Iglesia Católica en este terreno. Y si lo sabías y no dijiste nada, también deberías ir a la cárcel, porque no puedes saber de esto y no actuar y no ir a la policía y no decir lo que ahí está pasando es simplemente inaceptable, ¿no? Deberías hacer un vídeo desmintiendo el sistema de salud de Estados Unidos según VisualPolitik. Ellos dicen cosas muy contrarias a lo que dijo el experto ayer. Bueno, sí, pero VisualPolitik es un canal libertariano, ultracapitalista, que nunca va a reconocer que el capitalismo puede tener defectos. Ya lo hice, tengo varios vídeos dedicados a analizar los horrores del sistema de salud. Hablamos ya de Shkreli, el sujeto este que aumentó en 5000% un medicamento de la noche a la mañana. Hablamos de los creadores de los opioides, la familia era Purdue Pharma, no me acuerdo cómo se llama la familia, que ahora no se les ha permitido que se escaqueen y probablemente sí van a tener que dar cuenta de sus barbaridades, del problema de la diabetes, el problema de la insulina, de lo que te cuesta romperte una pierna en Estados Unidos. Y lo hemos visto, hay varios vídeos que yo tengo y que puedes ver sobre el tema y que me han comentado, es que esto va en contra de lo que dice VisualPolitik, pero es que a mí no me mueve promover una ideología política, yo tengo la mía. Pero en el caso de la salud lo que me mueve es que la gente tenga salud, por lo que le decía yo a José Ramón, la salud es lo primero. Puedes vivir sin un montón de cosas, pero sin salud no, porque la falta de salud te lleva directo a la muerte antes o después. Mientras más puedas posponer la muerte y más puedas tener una vida de calidad, eso solo se consigue mediante un sistema de salud que te atienda debidamente. Y así estamos. Bueno, gracias a Encarnación que saluda. Jorge Alex Mesa, buenos días, buen vídeo de la fondo sobre salud. En ese tenor, ¿has visto la película Psycho de Michael Moore que habla sobre el sistema de salud de Estados Unidos? ¿Qué piensas al respecto? Con Michael Moore tengo un problema. Yo creo que va con buena intención, pero sus documentales no son documentales. Y hoy vamos a hablar de un documental que es un falso documental. Es decir, un documental explora una realidad para conocerla. Un falso documental quiere llegar a una conclusión y entonces filma una serie de cosas que vayan hacia esa conclusión predeterminada. El de las armas de Moore, que fue el último que yo vi, el de Zico, tienen esa cuestión, como ya saben a dónde van, no profundiza demasiado. Y no profundizar y no ir a las causas, sino solamente escandalizarte por las consecuencias, pues es muy fácil. Pero aporta poco. Bueno, aporta muchas entradas al cine, aporta millones, aporta Óscares, aporta que digan que uy, eres genial, pero no va al fondo, ¿no? Entonces yo me acuerdo en el de las armas, cuando se enfrentó a Charlton Heston, y Charlton Heston es que decía, tendrán que arrancarme el fusil de mi mano fría y muerta. Pues sí, es muy espectacular, es muy teatral. Pero ¿cuál es el fondo y cómo se aborda el problema de las armas en Estados Unidos? Sobre todo en el caso, otra vez, de los niños que son tiroteados al son de 50, 60 tiroteos al año en las escuelas estadounidenses. Estamos hablando de uno a la semana, más de uno a la semana, es una locura. Y con un documental denunciándolo, pues es un poco hacerle a la Greta Thunberg, ¿no? Pues te haces muy famoso y te compran libros y todo, pero no resuelves nada, como los niños que tiran sopa en los girasoles de Van Gogh. No es así como resolvemos los problemas, y eso me preocupa mucho de los pseudo documentales. Aparte que al final en muchos casos se vuelven elementos de propaganda. Yo he analizado en este canal pseudo documentales como los de la Marie Robin, no me acuerdo, la que hizo El Mundo Según Monsanto y la que hizo Los Ladrones de Ojos, que resulta que son absolutamente falsos e imaginarios. Marie-Monique Robin,
una pseudo documentalista francesa que se ha hecho millonaria y que la llevan a todos lados y que, dicen que es maravillosa, y lo que ha hecho es mentir en aras de escandalizar a la gente con cosas que pues ya sabíamos que iban a escandalizarlos. Tú vas contra Monsanto, Monsanto es lo peor del mundo. Si analizas la historia de los químicos, de los productos de Monsanto, lo que tienen de bueno, que tienen de malo, pues es más aburrido. No mueves las vísceras con eso. Dice, Eduardo Ligoyen habla de una plataforma que desconozco. Gracias a María del Rosario por decirme cosas guapas. Debería sacar legislación para limitar el precio de los alquileres de pisos. En ciudades como Málaga o Madrid es casi imposible vivir solo. A ver, sí, se debería, pero ¿cómo? Es que esta es la de siempre. Mira, esta es una de las cuestiones que es muy fácil. Tú sales a la calle, los alquileres son muy altos. Son muy altos. Sobre todo si quieres vivir en ciertos lugares. Y Madrid se ha vuelto inhabitable, como Londres es inhabitable. Yo tengo amigos que viven en Londres, tienen 40 años de edad y un buen empleo y no pueden vivir solos tampoco. Tienen que compartir piso y es extraordinariamente horrible. Pero para expedir una ley que limite los alquileres necesitas primero bases sólidas. Porque siempre se ve a los grandes dueños, a los especuladores inmobiliarios que tienen 50 casas, y un programa de televisión, algunos de ellos, que tienen 50 casas que especulan horriblemente y exprimen a los inquilinos. Pero también hay gente que señores mayores, que su único ingreso es por la otra casita que tenían y le están alquilando, y no puedes tratarlos igual. Aunque estos a veces también aumentan el alquiler, porque a ellos les sube también el pan y las fresas y la electricidad. Entonces, es un problema extremadamente complejo, que va desde casos así, de la persona que vive de las rentas de un pequeño piso que tiene, a las corporaciones que tienen cientos o miles de pisos, y a quienes los inquilinos les importan absolutamente un rábano, ¿no? Son cosas distintas y deben manejarse distintos. Y luego el problema es que tengas los votos para hacerlo. Es decir, tú creas un proyecto de ley guapísimo, pero bonito, de esto de que lo miras y dices, ¡ay, qué bien! Esto ya lo resuelve todo. Que debe ser dificilísimo llegar a ello por las complejidades de las que hablo. Creas este proyecto de ley y vas al Congreso de los Diputados en España y dices, pues vamos a aprobarlo. Y el PP te dice, ni de coña. Y Vox te dice, maldito social comunista, no solo no te lo voy a aprobar, sino que además te voy a hacer una manifestación en contra. Y entonces, y los de la derecha de aquí, de allá y de acullá dicen, bueno, yo quizás me abstenga si me das algo así guay, pero nada más. Y no vas a aprobar esa ley. Hay muchas leyes que no se pueden aprobar porque no tienes los votos necesarios en el Congreso. Entonces, ¿de quién es la culpa? Pues del gobierno. ¿Quién está en el gobierno? ¿El PSOE? Pues entonces hay que votar en contra del PSOE. ¡Bobo! No, pues vamos a votar por Podemos y por Más Madrid y por el Follardillas y por algún partido minúsculo que ni siquiera llega a tener un diputado, ¿no? De esos que tú los ves en las elecciones, que tienes un fajo así de papeletas que nadie coge una. Perdón por el coge, los mexicanos y argentinos. Nadie toma una de esas papeletas para votar por esos partidos. Pero es la izquierda que sí quiere resolver las cosas, el partido revolucionario de los trabajadores, empleados y explotados de la patria, con una retórica encendidísima que pues, a todo el mundo lo pone a mil, que guau, sí hay que acabar con la explotación, muy bien. Pero mientras no tengamos mayoría en el Congreso, la mayoría en el Congreso la vas a conseguir con el PSOE, te guste o no te guste. O a veces tienes mayoría con Podemos y entonces Podemos vota en contra. Eso es genial. Es que es una propuesta de izquierda, sí, pero no es lo suficientemente de izquierda, entonces yo voy a votar con el PP. No, a ver, mira, sí, probablemente podría ser más de izquierda, pero lo que queremos es ir avanzando mientras podemos tomar el cielo por asalto. No, yo no voto por esto. Ya ha pasado en muchísimas ocasiones. Entonces,
Eso que dice Raisling, sacar legislación para limitar el precio de los alquileres de pisos, estoy de acuerdo, pero tiene una problemática detrás que hay que analizar antes de empezar a acusar. El gobierno no resuelve. Todo el lío, a partir de la manifestación que hubo en Madrid, se produjo un fenómeno que a mí me dejó absolutamente frío. Gente que supongo seria, economistas y periodistas, exigiéndole al PSOE que resuelva el asunto de la vivienda. Y yo me dediqué a mandarles tweets a todos. Oye, mira, no sé si estás enterado de que debido al artículo 148 de la Constitución de este reino, que así se llama, las competencias de vivienda son de las comunidades autónomas. El PSOE en el gobierno central no puede hacer nada. Nada. Porque las competencias son de las comunidades autónomas. Yo ponía, por ejemplo, aquí en Asturias gobierna el PSOE, la mayoría de las comunidades autónomas gobierna el PP. Y bueno, conozco a la gente que trabaja en el gobierno y a los proyectos que han estado haciendo, y hay un proyecto de hacer no sé cuántos miles de viviendas sociales, viviendas del Estado para los jóvenes, viviendas para reducir la presión en el mercado y por lo tanto reducir los precios, que va a requerir una inversión enorme por parte del gobierno asturiano, y el gobierno asturiano está dispuesto a hacerlo. ¿Por qué no vas y le dices eso a ellos en Madrid? O vas, se lo dices a los que están en Andalucía, vas y los dices a los que están en otros lados. En todas las comunidades autónomas que gobierna el PP. No, la bronca es con el PSOE porque está en el gobierno central. Ya, pero no es su competencia. Las comunidades autónomas, no sé, se llaman autónomas entre otras cosas porque muchísimas competencias de gobierno las tienen transferidas. Y la vivienda es una de ellas. Y los 200 millones que salieron para apoyar a los jóvenes, para la renta joven, y leí una cosa que era maravillosa, y decía, pero ese dinero va a ir para los caseros. Sí, mira, es para apoyar precisamente los alquileres, porque los jóvenes que no pueden pagar el alquiler, les das un dinero adicional para que puedan pagar el alquiler. O sea que es para enriquecer a los otros. Y eventualmente, sí, y si tú das un subsidio para comida, se lo quedan los que venden comida. Para eso es el subsidio. Un subsidio para el transporte, pues se lo queda la compañía de transportes. Estás ayudando al ciudadano a que cubra los gastos que le requieren ciertas cuestiones de comida, de transporte o en este caso de vivienda. Y les escandalizaba. Y a uno yo le pregunté, oye, con estos 200 millones, en 2022, cuando esto se aprobó en una reunión de todos los responsables de todas las comunidades autónomas, lo que es el sector vivienda, de todas las comunidades autónomas, de las asociaciones de vecinos y demás, se aprobó todo esto para que en 2024 se dieran estos 200 millones. ¿Tú protestaste en 2022? No, yo no, pero el medio en el que estaba yo dijo algo. No, tú no protestaste. Sabías que en 2024 iba a haber 200 millones para esto, pero te callaste 2 años. Y en 2024, cuando salen los 200 millones, la culpa es del PSOE. Y no de todos los que aprobaron en la conferencia sectorial el bono de alquiler joven de 200 millones de euros. Es tan infantil, es tan tremendamente absurdo, es tan tremendamente ridículo a lo que se llega. No sé por qué me quedé con aquellos, va a verse horrible. Que me preocupa muchísimo, pues. Porque si no puedes ver el problema como es, pues no lo puedes resolver. ¿Qué piensas de que uno de los ganadores del Nobel de Física es psicólogo? No tengo idea, no me enteré, no estoy informado. ¿Qué opinas de Ursula Le Guin? La leí muy poco, no me gusta su estilo, no tengo nada en contra de ella, pero simplemente... ¿Ves probabilidades para una victoria de Kamala Harris? Sí, veo probabilidades para una victoria de Kamala Harris, pero sobre todo... pero no veo certeza alguna y tengo un miedo, tengo verdaderamente miedo. Fíjate, en 2016 no tenía miedo, en 2020 incluso no tenía miedo. En 2016 la sorpresa fue absolutamente demoledora, ¿no? El triunfo de Donald Trump. Pero ahora sí tengo miedo. Y tengo miedo no porque, no solo por lo que pueda hacer Donald Trump en Estados Unidos, de lo que vamos a hablar ahora, sino, y antes de hablar de eso, sino de lo que
de lo que puede significar el triunfo de Donald Trump a nivel mundial. Yo no creo que haya una conspiración donde toda la derecha esté trabajando vertebradamente y se reúnen en un sótano con capuchas, esta onda, y con cantos gregorianos y una pentagrama de velas en el suelo para ponerse de acuerdo, pero se apoyan del mismo modo en que la izquierda se apoya. No hay nada especialmente siniestro en el hecho mismo de que se vertebren, pero sí en para qué. El embate brutal de la derecha en este momento en contra del gobierno de España, el embate brutal de la derecha en contra del gobierno de Keir Starmer, un gobierno que tiene unos pocos meses apenas en el Reino Unido, la exaltación de gente como Orbán y como Meloni, el giro a la derecha en muchos países de América Latina está animado sobre todo por el imperio. Lo siento, es el imperio que no te gusta, mira, a mí tampoco, pero es el imperio. Si el imperio se mueve ligerísimamente hacia la izquierda, hacia los servicios sociales, hacia no victimizar a los que ya son víctimas, como es el caso de los inmigrantes, que suelen ser víctimas de una ristra de cuestiones, si se comporta más decentemente, pues, la derecha pierde fuerza y la izquierda gana fuerza, quieras que no, y aunque sea tan distinta la izquierda que yo pueda representar de la que puede representar Joe Biden o Kamala Harris. Pero si gana Donald Trump, va a ser un aliento enorme para una derecha que ya no tiene pudor ni decencia alguna, ¿no? Como llamas comunista, marxista, Pedro Sánchez, cuando dices que ETA está más viva que nunca, que es lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, y quien quiere ser presidenta de gobierno y quiere ser el líder del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, decir ETA está más viva que nunca. No es cierto. No es verdad, es mentira. Pero les da igual mentir porque encienden los ánimos de su gente. Y esto es lo que está pasando con Donald Trump en este momento. Miren, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, de los Chiefs of Staff, que fue jefe del Estado Mayor Conjunto durante el periodo presidencial de Donald Trump, no después ni antes, dijo que Trump era fascista hasta la médula. Que un generalote que tiene, además, como ver la cara, el señor tiene una cara de generalote que no con ella, te diga que un sujeto es fascista y la persona más peligrosa de los Estados Unidos hoy en día, da que pensar. Esta organización que se llama Politicum, es un portal, creo que pretende ser algo como un periódico, pero no está impreso, es un portal de política. Se dedicó a analizar 20 mítines de Donald Trump. Y se ha alarmado porque sus mensajes antiinmigrantes, sus mensajes racistas, son cada vez más oscuros. Es decir, el inmigrante, a ojos de Trump, ¿son qué? Mira, Aurora, Colorado, está tomado por bandas venezolanas que violan a las mujeres en la calle. El alcalde de Aurora, que es republicano, y el gobernador de Colorado han tenido que salir a decir que esto no es cierto. Que en Aurora, no, pues el jefe de policía de Aurora salió diciendo, no señor, aquí no tenemos un problema de bandas y mucho menos venezolanas. En Springfield, los inmigrantes haitianos están comiendo los gatitos y los perritos de las buenas personas de Springfield. Ha tenido que salir el alcalde de Springfield y el jefe de policía de Springfield a decir, oiga, no tenemos noticia de tal cosa. De hecho, la señora que creyó que a su gatito se lo habían comido los haitianos y luego lo encontró en el sótano, salió a ofrecer disculpas porque había hecho la acusación. ¿Cómo se hacen estas cosas? A lo imbécil. Ella salió a ver. Bueno, ¿quiénes son los inmigrantes? Para que te funcione una retórica anti-inmigrantes, tiene que ser una retórica que los presente como una amenaza global. Te voy a poner un ejemplo, porque lo mencionaba yo con José Ramón el otro día. Vox vive de atacar a los inmigrantes
jóvenes que vienen de países musulmanes. ¿Cuál es la idea? La idea es, mire usted, todos los musulmanes que vienen son delincuentes y terroristas que buscan imponer el califato a través de la yihad para que nos gobierne la Sharia. Y como no queremos eso, que yo tampoco lo quiero, pues para evitarlo hay que echar a todos los inmigrantes de España. El chico que me corta el pelo ahora es marroquí, musulmán. Yo le pregunté, oye, ¿tú quieres el califato? Y dice, ¿por qué crees que estoy aquí? Porque allá las cosas están un poquito pesaditas, ¿no? Y yo soy una persona progresista, normal, como un corriente, tengo mi oficio y me estoy más a gusto en España que en Marruecos. No corresponde al estereotipo, pero si no generas el estereotipo y presentas a los inmigrantes como lo que son, un abanico de gente de lo más diversa, la mayoría de los cuales no son delincuentes, ni mucho menos, pues no te sale el mensaje. ¿Qué ha dicho Donald Trump últimamente? Los países del tercer mundo nos mandan a Estados Unidos a gente que sacan de los psiquiátricos y de las cárceles. Son los peores delincuentes de todo el tercer mundo que son subidos en autobuses. Fíjate esta historia. Son subidos en autobuses por los gobiernos de esos malvados países y nos los mandan para acá. Son gente que tiene problemas psiquiátricos, son delincuentes de lo peor, violadores, asesinos, multiasesinos, torturadores y gente de genes imperfectos. Ya entramos en los genes imperfectos, ya estamos en terreno Adolfo Hitler, con todo el descaro del mundo. Más aún, en una entrevista de esta misma semana, el señor Donald Trump ha dicho que más allá de los inmigrantes que han destruido este país, y todo es Estados Unidos, no lo veo muy destruido, los inmigrantes han destruido este país, pero ellos no son el problema es el enemigo interior. Una extrema izquierda, y tú te imaginas una extrema izquierda, no sé, tipos con camisetas del Che Guevara y fusiles tipo, pues no sé, los Minutemen en los años 60 o los Panteras Negras, ¿no? Que, grupos armados, el ejército simbionés de liberación que en Estados Unidos estuvo activo, con metralletas y robando bancos. Es la extrema izquierda que quiere poner el comunismo. Él le llama extrema izquierda a Kamala Harris. O sea. El enemigo interior es el más peligroso. Una izquierda marxista, extrema, de la que debe hacerse cargo la Guardia Nacional o, si fuera necesario, el Ejército. Si de pronto está diciendo que van a encarcelar o matar a las personas que él considera de extrema izquierda, como Schiff, el líder de... bueno, me parece que se llama Walter Schiff, el líder demócrata del Senado estadounidense, del Senado de la Cámara de Diputados. Entonces es un político demócrata de medio pelo que tiene posiciones liberales en el sentido estadounidense, no en el sentido europeo, pero que está muy lejos de ser extrema izquierda y mucho más de ser alguien que tenga que ser detenido por el ejército o la Guardia Nacional. Y esto lo dice Donald Trump con toda la frescura y aún así tiene votos. Esto es preocupante, esto me parece enormemente preocupante, porque si esa es la retórica antirracista y antioposición que utiliza Donald Trump, y que ahora, si llega al poder, va a poder ejercer tranquilamente porque la Suprema Corte, que él llenó de jueces ultraconservadores, ha dictaminado que lo que haga el presidente en el ejercicio de sus funciones le da total inmunidad, es decir, puede matar a alguien en el ejercicio de sus funciones o mandar matar a gente del Partido Demócrata, si es en ejercicio de sus funciones, no puede ser procesado penalmente. Si Donald Trump llega al poder con estas políticas que está planteando, que son claramente fascistas, además de decir que obviamente ya no será necesario volver a votar una vez que voten por él en esta ocasión, ¿cómo va a reaccionar la derecha, que quiere venir también contra gente como yo? Que seguramente para ellos sería yo de la extremísima izquierda, ¿no? ¿Cómo van a sentirse libres para mentir aún más, para agredir aún más? Porque yo siempre lo digo, el nazismo no empezó abriendo una cámara de gas en Auschwitz-Birkenau.
Tampoco empezó gaseando con los camiones que conectaban, los llenaban de fundamentalmente judíos, gitanos, y luego los conectaban al escape del autobús y dejaban andando el motor para que se ahogaran con monóxido de carbono. No, no empezó así, el nazismo no empezó así. El nazismo empezó diciendo que un grupo humano en concreto, o algunos grupos humanos en concreto, las razas inferiores, las de los genes inadecuados, incorrectos, representaban un peligro para la buena gente y sus familias y sus cenas familiares y su vida tranquila. Así empezó. Y así está empezando ahora. Y como se nos ha olvidado que la democracia nos salva de todas esas cosas, de pronto hay gente que se plantea que quizás la democracia podría cambiarse por otra cosa, pues a ver qué se siente. Porque nunca han vivido bajo una dictadura y menos aún bajo una dictadura fascista. Entonces sí, me preocupa muchísimo lo que ocurra dentro de 2 semanas y 5 días en las elecciones del 5 de noviembre en los Estados Unidos. Ya que preguntan, yo respondo, luego no les gusta y así es como vamos. Acerca del Nobel de Economía, ¿tienen comentarios sobre por qué fracasan los países y los galardonados? No. Sé poco de economía cuando quiero. Vamos a traer a Ferreiras otra vez para que hable de los Nobel de Economía, ¿no? Creo que hay algunos filósofos que valen la pena leer, Marco Aurelio, Roselo Séneca. Mira, puede valer la pena leer a todos los filósofos, pero no vale la pena seguir a ninguno. ¿Cuáles son los filósofos que te van a emocionar? Los que están de acuerdo contigo. ¿Por qué me gustaba leer a mí a Bertrand Russell cuando tenía 16 años? Porque todo lo que había yo pensado respecto a la Iglesia Católica en la que yo estaba metido y en la que estaba mi familia y de la que estaba yo saliendo, pues estaba reflejado en por qué no soy cristiano. Ay, mira, yo también lo pensé, lo está pensando un señor refamoso, que es un matemático de primer nivel, famosísimo, Conde y toda la cosa, y vende un montón de libros y es respetadísimo en todo el mundo. Ven, tengo razón. Es decir, el filósofo que me da la razón, el filósofo que dice lo que a mí me gusta, que alimenta mi sesgo de confirmación, pues evidentemente es el filósofo que me va a gustar. Puedes leer a muchos, te van a gustar aquellos que digan lo que tú quieres, que en un momento dado pueden decir lo mejor de lo que tú puedes decir. Y entonces te encuentras un referente que quizás ve con más claridad o con más profundidad el tema, que de todos modos tú ya estabas de acuerdo con él, pero no aporta demasiado. No es ni que no valga la pena leerlos, pero vale la pena sobre todo criticarlos y criticar a la gente que los sigue. Ahora la gente dice que está de moda ser estoico. Yo quiero decir, ¿qué tipo de estoicismo están asumiendo? Porque si es el de Marco Aurelio, hay muchas cosas de Marco Aurelio que son altísimamente criticables. Y como gobernante no fue ninguna maravilla, Cuidado. Que sí es muy guapo, mira, vas a los museos capitolinos y ves la estatua de bronce que le hicieron de Marco Aurelio y dices, uy, qué bonito, es muy bonita, sin duda alguna. Y puedes leer las meditaciones, pero hay muchas cosas allí que no funcionan. ¿Por qué lo vas a adorar? Porque vas a adorar a Aristóteles y decía barbaridades sin fin. Porque vas a adorar a Sócrates y hace trampa, por ejemplo, en el famoso diálogo del esclavo. Es decir, ¿vale la pena? Sí, pero yo creo que vale la pena más leer literatura, porque en la literatura te encuentras a gente que dice lo mismo que tú, que piensa lo mismo que tú, lo dice mejor y sin tantas pretensiones. Pero de verdad, cuando tienes un problema real en la sociedad, invitas a la televisión a un filósofo para que opine, pues es como invitar a cualquier otra persona. No tiene más datos, no tiene más claridad, no piensa mejor, nada. Por eso antes eran escritores. Voltaire se consideraba escritor, Diderot se consideraba escritor, Rousseau se consideraba escritor, John Locke era médico y se consideraba escritor. Pero ahora les dicen filósofos a todos para decir, mira, yo soy igual que John Locke. Ay, yo soy Aristóteles mezclado con Rousseau y Voltaire. Es poco absurdo. A mí me resulta enormemente absurdo. El vídeo de ayer, genial. Gracias, Alex, a alguien que le gustó. Qué suerte que se haya ido a España cuando estuvo tanto en los Estados Unidos. José Ramón, el problema de José Ramón, el problema de muchos, no es un problema. La situación de José Ramón es que su familia es originalmente de España. Y entonces te sientes identificado, en una parte, como yo me siento identificado aquí con el pueblo de mi abuelo. Entonces,
Su familia vive en España, yo me vine aquí por cuestiones meramente familiares y está muy a gusto, jubilado en Madrid. ¿Eres fan de Richard Matheson? ¿Qué opinas de su coetáneo y colega en el campo de la ciencia ficción? Amén de artista, invitado en Scooby-Doo, Misterios S.A., Harlan Ellison. Mira, Harlan Ellison a mí me parece un escritor de primerísimo nivel. Tiene por lo menos dos obras que para mí son capitales. Un niño y su perro, o un chico y su perro, Boy and His Dog, y No tengo boca y debo gritar. Son los relatos de ciencia ficción, horror, más duros de la historia. Harlan era una explosión de persona. Lo conocí en persona. Cuento. En un momento dado, estoy chiflado, decidí que yo me iba a la Convención Mundial de Ciencia Ficción en Phoenix, Arizona, que no me acuerdo en qué año fue, pero fue bastante conocida porque era la Iguanacon, la Convención de la Iguana. No me preguntes por qué. 30 de agosto al 4 de septiembre de 1978 en Phoenix, Arizona. En septiembre, Arizona era como vivir sobre una plancha encendida. Bueno, decidí yo que tenía unos pequeños ahorros y me fui en tren hasta Phoenix, la locura. Estuve en la convención y conocí a Harlan Ellison. Pero lo conocí sin saber que era Harlan Ellison. Viene un tipo que de pronto se me acerca y me empieza a gritar y no entiendo yo muy bien por qué. Luego me enteré es que él creía que yo era parte de la organización. Tenía yo cara de algo, ¿no? Pero le dije, ¿tú quién coño crees que eres para estarme gritando? Y era más bajito que yo. Entonces, oye, a ver tú, enano payaso, ¿qué me estás gritando? Y me dijo, ¿no eres de la organización? Le digo, no. Me caes bien, no dejas que te grite. Y pues nomás faltaba que me dejara que te grite. Soy Harlan Ellison, mucho gusto. Perdón, no fue mi intención gritarle, señor. Yo ya lo admiraba enormemente y era el invitado especial. Y además era el invitado especial en un momento en que se estaba tratando de aprobar una enmienda de Estados Unidos que nunca se logró aprobar por falta de votos sobre la igualdad de las mujeres. Y entonces él, como Phoenix era uno de los estados que no había ratificado esta enmienda, se negó a gastar dinero en Phoenix. Entonces vivía en un tráiler que tenía fuera del hotel, no pagó el hotel, traía comida. Era todo un rollo activista muy heavy que traía Harlan Ellison. Lo oí en varias conferencias, conversé un par de veces con él. A ver, una convención hablas pocos minutos con cada quien. Hablé más con Gordon Dixon o con algunos otros. Pero Harlan Ellison era el invitado especial de Iguanacon. Y siempre lo hallé como un tipo extraordinario, pero luego le gustó más escribir televisión que literatura, por desgracia. Pero sí fue un personaje extraordinario y creo que podía haberle dado mucho más a la literatura. Tuvo un escándalo con una antología de la que ya no quiero ni hablar porque además nunca la vimos. Dice Marcos Delgado, ya le había dicho, la lapidaria la frase de José Ramón, no vas a convencer a nadie. Sí, pero, y esto es lo más importante, la gente cree que yo hago cosas para convencer a los que piensan distinto. Yo no hago eso. Sería absurdo, sería ridículo y sería perder el tiempo de una manera absurda. Yo hago todo lo que hago para que las personas que aún no han decidido qué piensan tengan más elementos para decidir. Porque los elementos que yo aporto habitualmente no están a su alcance. Eso es lo que hago fundamentalmente. Y a la gente que ya piensa en ciertos temas como yo, les doy armas para defenderse. Pero yo no estoy evangelizando ir con católicos a decirles que tienen que volverse ateos cuando son tan absolutamente comprometidos, pues es una pérdida de tiempo brutal. Pero hay muchísimas personas que dudan, sobre todo jóvenes, a las que les puede servir el saber, oye, por cierto, igual no es cierto, y aquí hay unos argumentos que quizás te interese conocer. Esa es la idea. Gracias a Claudio Macay, dice que la entrevista fue de lujo. Como siempre, sus entrevistas con varios invitados muy ilustrativa, inspiradora e interesante. Gracias. J. Collaz, uno está desde Salina, Kansas. Qué barbaridad. Tu opinión sobre el programa de RTV sobre la hispanidad, no lo vi.
He hablado mucho del tema de la hispanidad y ahora que veamos los comentarios van a ver que también tenemos más cuestiones. ¿Cómo se podría resolver el problema de la economía sumergida en México? Desde la perspectiva de los socialdemócratas, pues, fundamentalmente promoviendo la actividad económica de quienes están peor. En el campo, mira, yo no sé ahora cómo sea la situación, pero históricamente, ¿qué pasaba en el campo? Le dabas a los ejidatarios su parcela, una parcela para mantener una familia y poquito más, y mantenerla en la pobreza, por lo menos sin hambre. Luego los ejidatarios decían, si nos juntamos todos y compramos un tractor y hacemos una cooperativa ejidal. Entonces ahí había gente que empezaba a decir, no, espera, pues si llegan con una cooperativa ejidal van a ganar dinero. Y entonces van a pensar distinto. Y no los vamos a poder controlar. Entonces, no, espera, lo de las cooperativas ejidales, espera un poco. Oye, pues está muy bien la tierra, muy bonita, ¿no? Es color marrón, tiene sus terrones y es bien bonita mi parcela. El riego, el fertilizante, la semilla mejorada, el seguro agrícola. Uy, no, eso va a estar más difícil. Pero no, si te pasa algo, yo te ayudo. Sí, yo te ayudo y te sigo controlando y te sigo controlando. Entonces tienes un campo poco productivo, salvo en las grandes extensiones de tierra, propiedad privada. Tienes un campo poco productivo, tienes un campo sin tecnología, tienes un campo en las mismas condiciones que en el siglo XVII, y eso pues, no es conducente a que la gente viva mejor, a que la gente se independice económicamente, porque el económicamente dependiente lo controlas, y esto siempre lo supo el PRI, lo descubrió el PAN y lo perfeccionó Andrés Manuel López Obrador. El que depende económicamente de ti es como tu hijo. Oye, papá, voy a ir a tal lado. Mientras estés en mi casa y yo te pague las facturas, tú haces lo que yo digo. Y si no te gusta, te vas a Estados Unidos a buscar trabajo. Se van a Estados Unidos, consiguen trabajo, hacen empresas, abren sindicatos. Se demuestra que no son lo que te dice el gobierno mexicano que son. Pero mientras dependan económicamente del gobierno mexicano, no van a avanzar. Una visión socialdemócrata es una visión que fortalece las posibilidades de que la gente salga por sí misma de su situación de pobreza y pueda mantenerse fuera de la situación de pobreza con educación, salud, vivienda, créditos a la empresa, créditos a las pequeñas y medianas empresas, apoyos de todo tipo. Pero yo insisto, mientras mandes a los niños a una escuela mal dotada, con profesores que a duras penas acabaron una normal no muy buena, y los niños van con hambre a la escuela, ¿a dónde vas? Y eso lo ha eternizado Morena como lo eternizó el PAN y el PRI. ¿Nos guste o no? 224 personas, 112 likes, muchísimas gracias. En México hay mucha gente sin cobertura, de entrada no tenemos seguro universal de salud, no lo hay. Pero en vez de eso tienes una limosna bimestral, es tu tarjeta. ¿Qué sabes de la pirámide de Cholula? Pues nada se sabe. Hay pirámides, yo encontré pirámides, sabía, en la ruta de la sal, de México, Iztapan de la Sal, había un montón de pirámides, una vez encontramos una, fuimos con nuestro profe que era arqueólogo, era antropólogo, pero tenía relaciones con arqueólogos, era antropólogo físico. Y, mira, encontramos estas cosas de cerámica y una cosa que es como una pirámide, y sí, está catalogada como la pirámide número tal. ¿Y por qué no la pelan y las vemos? Porque hay cientos de ellas, hombre, y no tiene ningún sentido pelarlas a todas porque hasta arriba hay una parcela ejidal. Que es cierto, arriba la gente plantaba. Los siglos habían creado una capa de tierra donde se podía cultivar. Entonces la pirámide era terreno ejidal, era genial. Si a los médicos mexicanos se les pagara lo que a la dictadura cubana, claro que acudirían a cualquier rincón de México. Es probable, no sé cuánto se les esté pagando. No sé quién es Paul Watson, así que no te puedo decir nada. Merlín Tobar.
¿Tiene alguna vez el argumento que Israel no puede defenderse al ser un agresor ocupante mientras Palestina tiene internacionalmente derecho a resistir su ocupación? No, 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 no. Israel existe legalmente a nivel internacional y por supuesto tiene derecho a defenderse, pero lo que está haciendo no es defenderse. Aclaremos esto. Es decir, el concepto de defenderte ha sido llevado a límites absolutamente de una perversión del lenguaje total por parte de Netanyahu. Mira, si mi vecino se mete a mi casa y patea a mi perro, yo tengo derecho a defenderme. Es más, yo salgo y le sacudo los dientes al vecino. Pero si defenderme implica quemar su casa con sus hijos dentro, ya no me estoy defendiendo, ¿ok? El pueblo palestino tiene derecho a resistir la ocupación, sí, pero la ocupación tiene derecho a resistirla en la medida en que no mate civiles. Porque la ocupación la genera un Estado. Tu oposición a un Estado no es lo mismo que la masacre de civiles. Y Hamas y Hezbollah nunca se han opuesto al Estado de Israel, se han opuesto a los israelíes y a los judíos que deben ser expulsados de esa tierra. Yo insisto que si te pones a echarte para atrás en cuestiones históricas, siempre vas a encontrar justificaciones para los dos. Pero eso no resuelve nada. Necesitas vivir en el presente y en el futuro y determinar que es necesaria la solución de los dos estados y que debería imponerla la legislación internacional y probablemente por la fuerza. Cosa que en este momento nadie se atreve a hacer con Israel, pero que probablemente la única forma sea estableciendo un cordón sanitario temporal entre los territorios palestinos y los territorios israelíes, fomentar la democracia en los territorios palestinos, echando a un lado a los extremistas islamistas que se han apoderado de la resistencia palestina y establecer la solución de los dos estados. Cualquier otra cosa y cualquier otra explicación, ¿crees que en 1930 ya vivían judíos? Pero es que siempre vivieron israelíes, judíos. No, no es cierto, no vivían, pero sí, pero se llamaba Palestina. Pero sí. Todas esas discusiones no llevan a ningún lado. Es como Zunzunegui hablando de si Ucrania existía o no existía, o si el idioma ucraniano existe o no existe. Cuando dices esas tonterías, dices, o sea, entonces como el idioma ucraniano se parece mucho al ruso, entonces Putin tiene derecho a matar gente en Ucrania. Hombre, no. O sea, son argumentos historicistas que no afectan la realidad de este momento. Entonces, yo defiendo el derecho de Israel a defenderse, por supuesto. No a atacar, a destruir, a masacrar civiles, a destruir instalaciones civiles, a acabar con seres humanos que no son los que cometieron el horror del 7 de octubre, por ejemplo, ¿no? No puedes castigar al que está en la casa de junto del que te hizo daño, no es lógico. Y el argumento de los escudos humanos, que tiene cierto peso, tiene también ciertos límites. Si tú estás tratando de detener a un ladrón, un asesino, un criminal brutal, y él se defiende usando de escudo humano a un niño, tienes que encontrar la forma de acabar con él sin dispararle al niño. No puedes soltar una ráfaga de ametralladora, matar al niño y al asesino horroroso, criminal, bestial, y decir, culpa de él por poner al niño enfrente. No, mira, también tú tienes responsabilidad. Si jamás usas escudos humanos, tú tienes la obligación moral de respetarlos. Porque si no, además estás generando más terroristas para el día de mañana. Ese es el otro pequeño detalle que suele olvidarse. Es complicadísimo, pero no debe abordarse con historicismos, de eso estoy clarísimo. No sé nada de lo que pasó en Colombia ayer, o sé qué pasó. Desde Orlando, Florida, qué bien se vive por allá. Hay muchos periodistas que dicen estupideces, pero no les vamos a hacer caso. Charles Darwin. Y menos para la gente que se presenta con su anonimato por aquí. ¿Cuál crees que sea la solución de la migración en Estados Unidos? Pregunto porque nadie ha podido dar una solución, ni los políticos ni las organizaciones pro inmigrantes. Invertir en los países que expulsan migrantes. Favorecer la paz, favorecer la democracia, favorecer las oportunidades. No hay de otra. El inmigrante es una víctima. Es una víctima de la situación en la que vive, ya sea bélica o económica.
de la desesperación, de la angustia, del miedo, de la persecución. Luego es víctima de los tratantes de personas, de los que le cobran un dineral por traerlo a tierras europeas, ¿no? O estadounidenses. Luego es víctima de los fachas locales, que lo ven como un criminal en vez de como alguien que está huyendo de una situación en la que ellos nunca han estado y que probablemente no aguantarían. ¿Cuál es la raíz del problema? Las guerras, los enfrentamientos, las persecuciones, la irracionalidad, el odio. Ahí es donde hay que trabajar. No creo que sea fácil. Pero si no trabajas allí, el flujo de inmigrantes nunca se va a detener. Porque si tú estuvieras allí, tú estarías viniendo para acá. Es así de sencillo. Si tú estuvieras allí, estarías inmigrando de allí. Entonces, hay que ver las cosas a largo plazo y a corto plazo tratar de darle la mejor vida posible a los inmigrantes y recibirlos. No es, ni es cierto que sean tantos como para poner en peligro a las sociedades a las que están inmigrando. Hace poco hicimos números con las inmigraciones, ni las están poniendo en peligro, ni están echando a los propios ya habitantes de esas sociedades a huir a otro lado. No están creando un problema de exceso de población, ni mucho menos. Simplemente a algunos no les gusta, pero yo creo que se les pueden dar oportunidades a los inmigrantes y frenar el flujo, pero frenar el flujo así, atacando las causas del problema. El problema es que la gente quiere vivir mejor de lo que vive. Ayúdalos a vivir mejor y no vienen a donde tú estás. Claudia pidió disculpas por lo de Tlatelolco. Claudia pidió. Yo pensé que había sido víctima, fíjate. Pedir disculpas por lo de Tlatelolco es blanquear al ejército. Se explica, ¿no? Se explica con enorme claridad. Bueno, vamos a hacer nuestros comentarios esteparios, porque tenemos algunas cosas interesantes hoy y seguimos sin saber cómo llamar esto, y en vez de... me critican el nombre y me critican que rime en vez de darme soluciones. Entonces, de momento, pues son comentarios dromedarios. Bueno, no dromedarios, comunitarios. Tenemos aquí los comentarios que me han hecho a lo largo de esta semana, algunos de los comentarios que me han hecho esta semana y a los que he respondido y luego no les gusta que responda. Bueno. Dice Leobardo Rodríguez, cuando yo dije que viva el selfie, que yo estoy totalmente de acuerdo en que nos tomemos un montonal de selfies y nos apoderemos del momento y grabemos los conciertos a los que vamos y el circo y todo, porque así nos lo apropiamos y tenemos derecho. Antes ese derecho solo lo tenían los ricos y los poderosos, ahora lo tenemos los que somos parte de la pelusa, la perrada, la perrash, la chusma, la villanía, el aldeanaje. Dice, el tema es que fotos y vídeos ahí se quedan, se vuelven desechables. Y yo le contesté, no como las fotos impresas en papel. Están igual de desechables. De hecho, yo a veces tengo la preocupación, aquí ya estoy por otro lado, yo a veces conservo la preocupación oye, yo tengo mis vídeos, yo tengo mis fotos, soy fotógrafo, he sido fotógrafo muchos años. ¿Cómo conservo mis fotos? Los archivos digitales. Y está uno buscando siempre que si discos duros de estado sólido, que si flash, que si discos de esta marca, que si DVDs antes. Los DVDs también se degradan, los CDs también se degradan. No me digas eso, tengo millones de fotos en DVDs. Entonces, pero igual tengo más conservado todo lo digital que aquello que tenía yo en papel. Así que igual nuestra preocupación por conservar lo digital está mal orientada, cuando lo que debíamos preocuparnos es por todo lo que no es digital y que estamos perdiendo. Hola Mauricio, ¿qué opinas de los sindicatos de profesores, solo de profesores, que en ocasiones estancan el sistema educativo público? Malvados.
de varias naciones, como en México, que gracias a ellos no se sabe ni cuántos maestros trabajan para el Estado. Y le digo yo, me parece muy raro lo que dices. El Estado le paga la nómina todos los meses a una cantidad exacta de profesores. Así que sí sabe cuántos profesores trabajan para el Estado. ¿Tienes datos de que el sindicato estanca el sistema en varias naciones? Danos los estudios, por favor. En 7 días no nos ha podido dar los estudios, pero estamos esperando que Amón Rodríguez nos los dé. Mauricio, buenas noches. Y en el caso del ateísmo, ¿no sería una creencia en que Dios no existe? También aplicaría para el ateísmo el demostrar que Dios no existe. ¿No cree usted? A mí me encantan, de veras me encantan los que usan el no cree usted como... Ay, mira qué inteligente soy. Perdón, pero Chemical Sing Automotriz. Pero lo que te digo, no. A menos que, si tú me dices que no crees en el ratoncito Pérez, estés dispuesto a demostrarme que no existe. Yo no tengo que demostrar nada. Para mí los dioses son como el ratoncito Pérez, los unicornios y las hadas. Si alguien dice que existen, que lo demuestre. Tuvimos suerte, esta me encanta, estos me encantan. Por supuesto, son anónimos. Es muy poca la gente que usa su nombre y su cara. Yo solo acepto el anonimato en internet cuando te estás jugando la vida. Tuvimos suerte, o no, la vida, la libertad, la familia, la seguridad, o sea, cosas de verdad. No nada más porque te pones una máscara como carnaval para poderle pellizcar el trasero a la gente sin que sepan quién eres. Ojalá y de todos modos tengas que comerte los dientes. Bueno, tuvimos suerte de que nos conquistaran los españoles, a diferencia de otros países europeos, pero no se debe de negar todo el abuso que hubo. No odio a España, pero no hay que negarla para que no se repita. Yo digo, no entiendo cómo puedes decir eso. Simplemente es una bonita creencia. Ni Alemania en el siglo XVI, ni Francia, ni el Reino Unido, ni Italia tuvieron un proceso de genocidio e inquisición en sus posesiones. Es un mito que les gusta repetir a los hispanazis. Les hubiera ido peor con otros. No lo pueden demostrar, pero les tranquiliza. Si cuando desapareció el 90% de los indígenas de México, ya que fue por enfermedades, que fue por lo que fuera, pero desaparecieron. Lo único similar es lo que ocurrió en Estados Unidos, pero en Estados Unidos no fue una acción de Estado, fue una acción de los propios colonos, mayoritariamente holandeses, sobre todo en su principio. Pero no es una acción de Estado, porque los Estados Unidos prácticamente eran tierra libre para quien llegara y se apuntara. Aquí no. Perdón, en América Latina no, en América era una posesión española que se regía por las leyes de la corona, etcétera, etcétera, y que puso una inquisición y masacró. Sí, masacró mucho más de lo que aceptan. Cuando salí al local me decía alguien que en Perú solo había habido 30 muertos en la Inquisición. No es cierto. Y precisamente un peruano hizo la historia de la Inquisición en Perú, como hizo la historia de la Inquisición en la Nueva España, no me acuerdo ahora de su nombre, pero que es el que documentó en los archivos de los dominicos a cuánta gente sacrificó en México, a más de 500, ¿no? Bueno, dice, cuando hablé yo de... este es muy bonito. Ya que eres tan científico, entonces danos una explicación científica de las construcciones prehispánicas que no tienen explicación. Y mi respuesta a eso es, no existen construcciones prehispánicas que no tengan explicación, no digas gansadas. La gente cree que debe haber cosas que no tienen explicación, las pirámides. Sí tienen. En algunos casos no las hemos encontrado, pero las estamos buscando. Si no las sabemos todavía, la explicación científica es, estamos investigándolo. Porque gente como Johannes Chacón creen que la ciencia ya lo sabe todo y lo que no sabe es magia. Y no funciona así.
Lo que la ciencia no sabe lo está investigando. Hasta este momento la única forma en que nos hemos enterado de cosas es por la ciencia. Entonces pues ya lo sabremos cuando lo investiguemos. Te amamos, Mauricio, pero nos dejas sin mitos. ¡Qué soledad!, me dicen. Y esta sí vale la pena hablar, porque, y voy a ir más allá de mi comentario, porque para mucha gente es bueno, y si no tengo religión y dioses y santos y angelitos y vírgenes y todo esto, ¿qué tengo? Y yo le respondí a Silvia sobre su soledad: llénala de arte, de música, de amigos, de amantes. El vacío espiritual que te deja el descubrir que tu gurú es un cara dura, llénalo con cosas reales. Tu gurú era una mentira, pero la pintura es real, la música es real, los atardeceres son reales, los pajaritos son reales, el mar es real, la gente a tu alrededor, que en general es buena, es real. ¿Para qué quieres un misticismo, una espiritualidad basada en fantasías? Si quieres fantasías, por lo menos que sepas que son fantasías, y entonces te dedicas a ver cine de Marvel. Pero puedes llenar todas las necesidades emocionales con cosas reales. Yo creo que de eso no hay ningún problema, ¿no? En fin. Así como este me encantó. Chato SC. Chatosk. Así como los aztecas en su momento reescribieron la historia en forma de códices, bueno, vale, los españoles hicieron lo mismo también con códices. No es casualidad que el Códice Telleriano Remensis, donde se encuentra la descripción de 20,000 sacrificios humanos en pocos días durante la celebración del Templo Mayor de México Tenochtitlán en 1487, la inauguración, no la celebración, al que tanto refieren los hispanistas para afirmar las grotescas cantidades de sacrificios, fue realmente escrito entre 1562 o 1563 sobre papel europeo. En realidad vino de China, pero te lo paso. Esas son sus referencias reales, un códice de fuente anónima escrito sobre papel europeo, y entonces ahí se les van las mayúsculas. Y le digo, qué disgusto te vas a llevar cuando te enteres que solo 3 códices podrían, no es seguro, podrían ser prehispánicos. El de los tributos, es el registro de cuántos tributos te tienen que dar cada uno de los pueblos sometidos. El de los calendarios adivinatorios y la famosísima tira de la peregrinación, que cuenta la salida de los aztecas desde Aztlán hasta la fundación de México Tenochtitlan. Todos los demás, o sea, estos a lo mejor son prehispánicos, pero a lo mejor no. Están hechos en papel amatl, que es corteza de árbol prensada, es el papel que se hacía en el México prehispánico, pero todos los demás códices, 431 que existen, fueron creados por indígenas que así contaron su historia y que lo hicieron escribiendo fonéticamente el náhuatl junto con los dibujitos, y por eso encuentras escritura en los códices. Nadie lo estaba ocultando. En el caso del Telleriano Remensis tiene muchísimo contenido, y sería extraño que de todo él solo el de los sacrificios fuera mentira. Ahora, vamos a ver. Le propongo yo lo siguiente. Dice que los 20,000 es una cifra brutal, y los hispanistas dicen que era una barbaridad de sacrificios humanos durante la inauguración del Templo Mayor. Vale. Digo, pero dime algo, Chato, si fueran 2,000 sacrificios o 200, ¿ya estaría bien? Ya con eso los mexicas eran unos buenazos. Sacrificaban, pero poquito. Este es el juego de los números del nazi, aquel que tenía yo al Bismiruleta, en un foro que tuvimos en internet, que decía, es que no fueron 6 millones de judíos los asesinados. Vale, fueron 3 millones. ¿Eso ya hace Hitler buena persona? El jueguecito de los números no te lleva a ningún lado. Había sacrificios humanos y eran terribles. Me pregunta Samuel Pérez, bueno, mira, uno que tiene un nombre.
¿Es usted súbdito del rey? Signo de interrogación. Si no lo encuentra y por eso lo escribe. Bueno, sí, ¿es usted súbdito del rey? En México hay muchos súbditos del rey y que les den y también al rey. Y le contesté. Como dijo uno de los más grandes dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, Alfredo Pérez Rubalcaba, que por cierto fue el que venció a ETA. En España hay un rey, pero los españoles no somos súbditos. Y el motivo de esto es que somos ciudadanos, hasta ahí la cita de Rubalcaba. En España, los españoles somos ciudadanos porque según el artículo 1, párrafo 2 de la Constitución, la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Si tú, como ciudadano, eres el depositario de la soberanía, pues no tienes soberano. El rey de España es el jefe de Estado, pero no es el soberano de España. Mauricio, ¿cuál consideras que debería ser el límite de la autodeterminación? Me pregunta Luis Enrique Anio Amador. Luis Enrique el Año Amador, 6871, es que se me hacen difíciles los alias. Hola Mauricio, ¿cuál consideras que debería ser el límite a la autodeterminación? Como cubano, siempre me ha parecido que es un tema que usan mucho los gobiernos autoritarios para continuar con sus abusos sin que nadie pueda intervenir. Y efectivamente en Cuba se ha manejado mucho esto. Le respondo mi idea. Los derechos humanos y la democracia, por supuesto, son los que para mí serían los límites de la autodeterminación. No hay autodeterminación si no tienes derecho a autodeterminarte, para lo cual es necesario que tengas otros derechos, como el de la libre expresión, la libre organización política, la opinión, la prensa y todo eso que en Cuba no existe. Si no existe, no hay más autodeterminación que la de los archimandritas del Partido Comunista Cubano. Si no hay una autodeterminación del pueblo cubano, porque no tiene forma de expresar su autodeterminación. Vamos rápido. Los países más ricos de Europa, dice Skyway, transporte de hilos. Los países más ricos de Europa como Suiza, Noruega, Dinamarca, etcétera, no conozco etcétera, nunca tuvieron colonias. España dio a toda Hispanoamérica y el hispano que reniegue dio todo a Hispanoamérica y el hispano que reniegue de esto está renegando de él mismo. No debería haber construido todo lo que construyó y enseñó y haber continuado en el Paleolítico. Todavía están a tiempo quien lo desee. Los españoles estamos agradecidos a todas las civilizaciones que pasaron por aquí, pues esa fue la evolución imparable de la humanidad. Como español le respondo. Me encanta cómo se inventan la historia. En el medievo, Noruega colonizó Islandia, Groenlandia y las Islas Faroe, que fueron heredadas por Dinamarca cuando se unió a Noruega. Los países escandinavos han sido el mismo país y se han dividido en varias ocasiones. Para lo cual te olvidas también de las Indias occidentales danesas, de la Costa de Oro en África Occidental y de las colonias asiáticas danesas. La historia de Suiza es todavía más divertida, pues no tuvieron colonias porque no las necesitaban. Se dedicaron a especular y a enriquecerse con las colonias de todos los demás países europeos, al grado de que hace casi ya un siglo el economista Richard Behrendt dijo que el colonialismo había enriquecido más a Suiza que a los países colonizadores. Habiendo aplastado la primera memez que dijiste, con todo respeto, España no dio nada a Hispanoamérica. Los colonizadores se dieron a sí mismos casas, catedrales, caminos, universidades y minas, donde los infelices indios y negros se mataron para enriquecerlos. No era un favor, no digas barbaridades. Ningún colonizador hace muchos de esos favores como no sea para tener aliados, lo mismo que Inglaterra hizo en la India. Negar eso es hacerse tontos solos, cosa que veo que es el hobby favorito de los hispanazis. Y por el mismo lado viene la última. Pero antes dice Raúl Gómez Pineda, 1775, qué obsesión con teorías sociales que no pasan de ser buenos deseos idealistas, porque nunca, ya sabes, las mayúsculas, han sido validadas en la práctica como verdades científicas absolutas. Y es que las teorías sociales, verdades científicas, ni las verdades científicas son absolutas. La verdad absoluta es un concepto filosófico, la certeza es un concepto científico, pero aún así se puede decir. ¿De verdad crees que la utilidad de la sanidad pública no ha sido validada?
Científicamente es más barata, atiende a más gente, beneficia a toda la sociedad y ofrece una vida mejor y más larga. No son teorías, son 50 años de práctica socialdemócrata. Controla tus mayúsculas demagógicas, por favor. Y para terminar con esto que es largo, lo siento, Nixmadón 2283 dice lo mismo. Nos dieron el idioma, un Dios en el que creer o no. Bases morales de convivencia universal. Universidades, hospitales, templos, hospicios desde los primeros años. Ciudades, carreteras, presencia y comercio con el mundo. Mestizaje racial y cultural permitidos desde la metrópoli por los reyes católicos. Compartir el arte, la ciencia. Paz por 300 años. Gracias, España. Oraremos y trabajaremos por una Hispanoamérica siempre unida. Que no se ha unido nunca, que no tiene relación alguna entre sí. Le contesto. Impusieron un idioma. A los de entonces, no a nosotros, que tú no estabas ahí, comediante. Un Dios en el que tenías que creer o te quemaban en la Alameda Central, en el quemadero que los buenos dominicos tuvieron allí de 1596 a 1771. Bases morales de chicle que nunca cumplieron los delincuentes que llegaron primero y que mantenían al indígena sometido, a la mujer anulada, al negro esclavo, a una monarquía repugnante y a un colonialismo depredador. Universidades para los conquistadores, templos para los conquistadores, hospicios para los conquistadores, ciudades para los conquistadores, carreteras para los conquistadores, comercio de los conquistadores con lo que no era suyo, oro y plata robados, donde acabaron obligando a trabajar esclavos de África, a los que compraban como cosas alejadas de la convivencia universal que te inventaste en un peyotazo. Cultivos de las tierras de las que se apoderaron y obligaron a otros a trabajar por ellos. Mestizaje inevitable desde las primeras violaciones de conquistadores a mujeres indígenas. Ay, pero les dieron permiso. Arte para los conquistadores y ciencia casi ninguna, porque España, salvo por Jovellanos y Feijó, se saltó lo de la Ilustración que hubo que traer de Francia. Y 300 años de humillaciones, de asesinatos, de escabechinas, de esclavos rebeldes, desde 1537, que es la primera rebelión de esclavos en México, de masacres, de quemar y destruir el testimonio cultural de los conquistados, de torturas que seguro ni conoces, como el aperreamiento, que no significa, no tiene nada que ver con el perreo, es arrojar mastines entrenados contra la víctima para que la destrocen, amputaciones, marcas a fuego en la frente, las brutales encomiendas, etc. España no conquistó América y acabó con 56 millones de indígenas por un espíritu humanista y avanzado como el que se inventan los hispanazis. Lo hizo por poder y riqueza, a cualquier precio, y eso no es leyenda negra. En palabras de Cortés relatadas por su capellán López de Gómara, al saber que Moctezuma tenía oro, el brutal Cortés dice: envíenme de ello, que tenemos yo y mis compañeros mal de corazón, enfermedad que sana con ello. Y punto, allí no hubo héroes, así como no hubo nada de eso. Así como nada de eso, por cierto, es culpa de la España de hoy. Y asumirlo es de gente decente. O sea, tú no. Y con eso pues terminamos los comentarios solitarios, esteparios, comunitarios y atrabiliarios del día de hoy. Con ello, pues, a ver qué problema me pongo por estar diciendo estas barbaridades. Y como decía, vamos a hacer nuestras cosas que sabemos. No hay arte sin ciencia. Cuando el ser humano aprendió a moler el ocre, pues empezó a hacer y a usar el carbón y el yeso que se encontraba, el carbón de sus hogueras, hacía polvo de carbón y ay, mira, se puede pintar, puede hacer bisontes. El conocimiento permitió que se hiciera el arte, ¿no? El conocimiento de escarificar primero un hueso y luego abrirle un agujerito, ay, mira, tengo una flauta, y el barro y todo aquello. Entonces, las influencias del arte, la ciencia que hay detrás del arte fue el objetivo de cosas que sabemos que hicimos hace algún tiempo y que les regalo con todo gusto el día de hoy. Nos vemos dentro de 7 minutos. La ciencia y el arte nunca han estado divorciados, pero quizá nunca han estado tan unidos como desde principios del siglo XX. La crucifixión, pintura de Salvador Dalí de 1954, también lleva el título de Corpus Hypercubus.
Su Cristo está crucificado flotando ante una cruz bastante poco usual formada por 8 cubos. Estos 8 cubos tridimensionales plegados en una hipotética cuarta dimensión espacial serían un hipercubo o tesaracto, del mismo modo en que 6 cuadrados de 2 dimensiones representados en papel se pueden doblar en 3 dimensiones para formar un cubo. Muchos de nosotros hicimos este ejercicio en la escuela. Por supuesto, el concepto de una cuarta dimensión espacial sale totalmente de nuestra experiencia y apenas podemos hacer ejercicios de imaginación sobre cómo se verían las cosas en ese espacio que los matemáticos definen de modo intrigante como una dimensión perpendicular a las otras 3. Pero Dalí y muchos artistas de su corriente creativa, el surrealismo, así como otros como los cubistas, intentaron tomar los más revolucionarios conceptos de la física, las matemáticas y la ciencia en general y llevarlos a sus lienzos, cambiando para siempre la forma en que vemos el arte. Y no solo querían representar la cuarta dimensión espacial, sino los conceptos del tiempo como cuarta dimensión del continuo espacio-temporal de Einstein. Así, por ejemplo, los relojes derretidos de Dalí en La persistencia de la memoria y el cuadro con el nada enigmático título de En busca de la cuarta dimensión son la representación visual del concepto de tiempo relativo einsteiniano que cautivó al mundo. El tiempo es elástico, impreciso. Un año para una persona puede ser unos breves días para alguien que viaje a velocidades cercanas a la de la luz. El mundo no era lo que hasta entonces había parecido. La búsqueda de lo surreal, lo que está por encima de la realidad, se veía validada, así fuera metafóricamente, por una nueva física y unas matemáticas que decían que había una realidad más allá, y no solo una realidad mística o fantástica, sino tan real como la que percibíamos. Este era un gran pretexto para el arte, inspirarse en los asombros del conocimiento, utilizarlo como metáfora, como alimento para el proceso creativo que veían como algo distinto, incluso opuesto a la lógica de la ciencia. Palabras del poeta y pionero del surrealismo, Guillaume Apollinaire: los nuevos pintores no se proponen, como tampoco lo hicieron sus predecesores, ser geómetras, pero se puede decir que la geometría es a las artes plásticas lo que la gramática es al arte del escritor. Hoy en día los académicos ya no se limitan a las 3 dimensiones de Euclides. Los pintores han sido llevados de modo muy natural, diríase que por intuición, a preocuparse por las nuevas posibilidades de la medición espacial que en el idioma de los estudios modernos se designan con el término cuarta dimensión. El cubismo tiene una fecha precisa de nacimiento, 1907, con el óleo de Pablo Picasso, Les Moiselles d'Avignon. Allí, por primera vez, un cuerpo es visto al mismo tiempo desde varias perspectivas. La mujer está de espaldas, pero vemos su rostro, o al menos parte de él, como si fuera de algún modo transparente y a la vez vista desde un ángulo totalmente nuevo. Arthur E. Miller, profesor emérito de Historia y Filosofía de la Ciencia del University College de Londres, contaba en un artículo de 2007 para la revista New Scientist, en celebración de los 100 años del cubismo, que esa quinta figura del revolucionario cuadro de Picasso fue objeto de literalmente cientos de bocetos, algo que era habitual en el artista malagueño, pero el concepto previo al primer boceto era muy anterior. Picasso como artista se había visto fascinado por el descubrimiento y popularización de los rayos X, que él interpretaba como una prueba de que lo que se ve no es la realidad completa, además de los conceptos sobre distintos tipos de radiación que permean el universo sin que los podamos ver. El espectro electromagnético demostraba que lo que podemos ver está muy limitado, y la obligación del artista es, en todo caso, trascender lo que se ve para representar lo que se siente, lo que se vive, las emociones y las dudas. En ese 1907, Pablo Picasso conoció al matemático y actuario Maurice Prinzek, quien se hizo parte del círculo bohemio parisino de artistas y literatos de vanguardia. Según relata Miller, en junio de 1907, cuando Picasso luchaba con la composición de su cuadro, recibió una visita de Prinzet, que le mostró un libro escrito por su colega matemático Esprit Jouffret, Tratado Elemental de la Geometría de 4 Dimensiones, que presentaba a nivel de divulgación los trabajos del matemático Henri Poincaré. Jouffret describía posibles objetos en 4 dimensiones como el hipercubo y los proyectaba sobre el papel un plano de solo 2 dimensiones. No lo sabemos, pero podemos fantasear que la idea de la cuarta dimensión espacial representó toda una epifanía para el joven pintor. Picasso tenía entonces solo 26 años. Allí había todo un universo, toda una dimensión absolutamente nueva. Podían pintarse las cosas por detrás y por delante al mismo tiempo, o como si las viéramos desde todos sus lados a la vez, girando a su alrededor, sumando en una sola percepción
todos los fotogramas, por ejemplo, de una película que rodeara a nuestro sujeto. Y los cuerpos se podían representar también al mismo tiempo por dentro y por fuera, como si fueran vistos por rayos X, o incluso representarlos en distintos momentos, como eran ayer, hace 5 meses o dentro de 40 años, ideas que además reforzaba el cinematógrafo que apasionaba a los vanguardistas. A partir de ese momento, Picasso comenzaría a jugar en el arte sobre los temas del tiempo y el espacio, como lo estaba haciendo casi al mismo tiempo Albert Einstein en Suiza desde la trinchera de la física teórica. Sus cuadros de los años siguientes son desarrollos sobre esta visión absolutamente original. Para muchos, además, comprender esta visión tetradimensional del cubismo puede servir para ver desde otra perspectiva, si es posible y valga la paradoja, la pintura cubista y otras corrientes pictóricas del siglo XX. Además de la teoría de la relatividad y la geometría de más de 3 dimensiones no euclidiana, Salvador Dalí estuvo fascinado siempre por la ciencia y la técnica reinterpretados a través de su peculiar visión. La energía atómica, idilio atómico y uranio melancólico, la física de partículas, santo rodeado de 3 mesones pi, las imágenes estereoscópicas, el descubrimiento del ADN y la holografía, de la cual fue pionero. Decía Dalí: creo que los artistas deberían tener nociones científicas para caminar sobre otro terreno que es el de la unidad. Pues esta es la historia, pues, de la ciencia detrás del arte, que siempre es importante conocer y divertido. A mí me divertió mucho. La primera vez que me di cuenta que Dalí tenía un crucifijo, un Cristo crucificado en un hipercubo, dije, esto está interesante, un hipercubo desdoblado. Ahí fue cuando me interesé yo en esto. Bueno, Claudia McKay dice que el lunes va con la familia a votar por Harris. Que bueno. Ángel Gómez Ramos dice que muchos hombres apoyan a Trump y muchas mujeres a Harris. Yo no creo que esté así la situación, pero bueno. Aunque el problema, claro, es que la idea de la prohibición absoluta del aborto, que ya la ha expresado el candidato a vicepresidente J.D. Vance, que es más raro que un perro verde, ha molestado a muchas mujeres, incluso republicanas. Y voy a quitar esto porque parece que estoy haciendo publicidad y no es la idea. Zoe F dice: hispanos voten, no se queden en casa, no permitan que gane este señor. Se la tiene montada a los filósofos. No es mi culpa. Si no fueran filósofos no diría yo esto, ¿ves? Yo quiero irme de Argentina a Estados Unidos porque tengo familia allá, pero ahora estoy algo inseguro por las elecciones. Gracias a José Nicolás Pitalú Apolo por el superchat, también desde Colombia, mira. ¿Es verdad que las empresas de comida, supermercados y franquicias financian a Netanyahu en su guerra? Pues no lo sé. Pues es que para decir eso deberías tener pruebas. ¿Sabes cuántas empresas de comida, supermercados y franquicias importantes en el mundo hay? Decenas de miles. Es un poco absurdo. Desembarcó Javier Negre en Uruguay y empieza a ensuciarse la campaña con un candidato de derecha y contra Orsi. Bueno, Javier Negre creo que se fue, primero que nada, porque alguien le está pagando. Está viviendo a cuerpo de rey, según me dicen, pero sobre todo pues, es un tipo que ha huido de España porque la cantidad de condenas en su contra que tiene, pues eso ya es considerable. Jorge Rubio, que ahora es Saltillo, muchísimas gracias, dice que su programa me ha influido mucho en mi manera de pensar. Lo siento. Quisiera tener un abuelo intelectual como usted, cuando quieras. Yo soy abuelo de todo el mundo. No, hombre, no. Yo no soy abuelo de mis 2 nietas, pues nada más. ¿Qué opinas de Jaime Bailey? No sé quién es Jaime Bailey. Se ha planteado hacer televisión. Tengo un problema, que yo puedo plantearme hacer televisión, pero quien tiene que planteárselo es la televisión. A mí cuando me han invitado a la televisión siempre he ido, y en México iba mucho con Nino Canún, pero nada más. Bueno, no me va a dar tiempo de hacer todo lo que quiero, pero sí hay una cosa que quiero hacer porque, como decía yo, revivió un mito, y un mito del que me enteré, pues como siempre, por mi hijo.
ha revivido el viejo falso, o está vivo y no me había yo dado cuenta, que también es posible que ocurra, el viejo falso documental sobre las hamburguesas. Como ustedes saben, y esto lo he comentado en muchas ocasiones, cuando tú te vas a algo que es odioso, que la gente ya odia por alguna causa, no importa la causa, es muy fácil, ¿no? Entonces vas contra Monsanto, contra la industria farmacéutica, contra la Coca-Cola. Alguna vez hice un video sobre la Coca-Cola aquí, diciendo, a ver si el problema es la tontería. El exceso de azúcar es malo. Si la Coca-Cola tiene azúcar, pues es mala. Si no la tiene, pues ya es menos mala. Todos los refrescos tienen la misma cantidad de azúcar, pues son igual de malos. Pero la gente siempre quiere que la Coca-Cola sea especialmente maligna porque tiene una representación ideológica. Que yo entiendo además que si tú si eres anti-yanqui profundo, pues veas en la Coca-Cola un símbolo del imperio estadounidense, está bien. Puedes estar en contra del símbolo, pero no tienes por qué mentir y decir que causa daños especiales, más malvada que ninguna otra soda o refresco, porque no es cierto. Que no es cierto, cuando analizas los componentes, es que tiene ácido fosfórico, ya nos gusta lo ácido, todos los refrescos tienen ácido cítrico, ácido fosfórico, ácido láctico, la leche, pero todas, no, es algo que nos gusta, punto. Es un producto que tiene implicaciones, pero el producto en sí no es malo. Y es lo mismo que pasa con las hamburguesas y la comida rápida. Bueno, y no se entiende esto como una defensa de la comida rápida. La comida rápida tiene problemas, no es lo más sano que te puedes comer. Lo mismo pasa con muchísimas otras cosas. Yo soy un enamorado de la fabada, pero si yo me alimentara a base de fabadas, estaría como una pelota de playa. Y por supuesto tendría el colesterol en las nubes, lo tengo bien afortunadamente, y tendría otra serie de problemas porque una alimentación equilibrada puede incluir todo tipo de cosas, pero no debe ser de una sola cosa. Bueno, hace 20 años, miren, les cuento, en 2004, una película que se presentó como documental se apoderó del imaginario popular. Super Size Me, hazme tamaño super, por el menú Super Size de tamaño extra grande que por entonces ofrecía la cadena de comida rápida McDonald's. En este film vimos al productor, escritor, empresario y protagonista de esto, Morgan Spurlock, aquí lo vemos en el cartel de la película, dándose un atracón de menús de hamburguesas como desayuno, comida y cena durante todo un mes, del 1 de febrero al 2 de marzo de 2003. Nunca comió nada que no estuviera en la carta del restaurante durante este mes y en 9 ocasiones le ofrecieron, porque se ofrecía el tamaño extra grande y las 9 veces dijo que sí. Al principio de la película, unos médicos dicen que está en condición física mejor que la media. Por entonces, el señor Spurlock tenía 32 años de edad. En 5 días, dijo, ganó 4 kilos, lo cual ya es alarmante. Dijo sentirse deprimido, letárgico, con dolores de cabeza. Una médica dijo que se había vuelto adicto a las hamburguesas en 4 días. En 5 días. Al final del mes había ganado 11 kilos y afirmó que había perdido su impulso sexual. Sufría palpitaciones, daños al hígado, según un médico, que le rogó que suspendiera el supuesto experimento. En un mes, comió la comida rápida que los nutricionistas recomiendan para unos 8 años. Es decir, una comida rápida al mes durante 8 años serían las 90 que se metió él. Para recuperarse de este horror, hizo una dieta vegana usando el menú desintoxicante vegano de su novia, que inmediatamente lanzó ella como un libro, La gran dieta de la desintoxicación americana. Es Alex Jamieson, ahí está ella, tal como lo vio usted en la película Super Size Me, porque precisamente también en la película servía para promover la dieta vegana de esta chica. Al parecer él tenía una dieta semi-vegana antes, entonces también el cambio puede haber influido. Cuando algo dice que desintoxica, ya tenga usted miedo, porque las toxinas de las que habla toda esta gente nunca las han podido demostrar que existan, nunca nos han dado su fórmula. Hablan de la desintoxicación como una palabra útil para la venta. Bueno,
La película se hizo con la fabulosa cantidad de $65,000 y ganó 22 millones, lo cual pues, es un buen rendimiento. Ganó varios premios, fue bien recibida e incluso fue nominada a Mejor Documental en los premios de la Academia, los Óscares. La conclusión de muchos, comer comida rápida te mata. Es lo peor que puedes hacer. Y como es fácil encontrar McDonald's, porque obviamente si hubiera hecho esto con otra cadena de hamburguesas, igual Burger King o Wendy's, que no existe casi fuera de Estados Unidos, a mí me gustaban las de Wendy's cuando iba yo a Estados Unidos, no habría tenido el mismo éxito. Cualquier nutricionista te va a decir que la comida rápida de cuando en cuando no hace ningún daño, no es la base de una dieta sana, y eso que de entonces a hoy las cadenas de comida rápida ya publican, por ejemplo, su información nutricional, los contenidos y calorías de sus ofrecimientos, que esto es bueno. O esto, por ejemplo, esto es la que yo me como habitualmente, son 503 kilocalorías. Ojo a esto porque es importante. Esto que hizo Spurlock fue un experimento científico ni de broma. Para empezar, porque al final se negó a publicar su bitácora de comidas, que se suponía que había llegado a una bitácora de exactamente qué se comió en cada alimento a lo largo de sus 30 días. Segundo, porque años después el señor Spurlock confesó que durante ese mes, y bueno, también antes de ese mes, confesó que era alcohólico y que durante ese mes había consumido cantidades ingentes de alcohol, además de los 3 menús de hamburguesas. Cuenta que el segundo día, por ejemplo, se comió una hamburguesa super size que al final tuvo que vomitar. Y esto, mira, es el único caso conocido de alguien que se haya comido eso y haya tenido que vomitar. No era algo que viera uno fuera de los McDonald's, porque, hombre, te habrías preocupado. Pero es buen cine, es dramático. Segundo, después de que dijo que además de que el alcohol, obviamente, si te dañó el hígado, puede haber sido más el alcohol que la hamburguesa. El alcohol tiene sus calorías, porque el señor se estuvo metiendo 5,000 calorías diarias. Bien, yo hice el cálculo, fue una calculadora de estas que hay afortunadamente por todos lados, calculadora de tasa metabólica basal, y metí los datos del señor Spurlock, que en ese momento tenía 32 años de edad, 1,88 de estatura y pesaba 84 kilos. Su tasa basal es de 1,860 calorías al día. 2,232 con una vida sedentaria, con una vida de ejercicio muy intensa hasta 3,534, y hay deportistas, por ejemplo los ciclistas cuando corren, llegan a tener gastos calóricos de 8,000 diarias y necesitan reponerlas, evidentemente. Pero aquí este señor, que además hizo muy poco ejercicio, 2,232 calorías necesitaba y se estuvo metiendo 5,000. La pregunta lógica, la pregunta que cualquier científico se va a hacer es, 5,000 calorías, el problema es que sean de McDonald's, o de una hamburguesa, o de comida rápida, o de comida basura, o es que son 5,000 calorías. Ya te puedes meter 5,000 calorías de comida vegana, naturista, macrobiótica, sin gluten, bendecida por 4 gurús y pasada por un maestro Reiki y un acupunturista, que vas a engordar. El problema era la cantidad de las calorías y no su origen. De esto se dio cuenta rápidamente mucha gente. Hay 3 casos que quiero contar. El comediante Tom Norton, en 2009, lanzó la película Fathead, donde bajo supervisión científica comió en McDonald's durante un mes las 3 comidas, pero limitando su ingesta calórica a 2,000 calorías y 100 gramos de carbohidratos, además de que salía a caminar todos los días. En un mes perdió 6 kilos. La deportista y cineasta Zozo Hueli hizo el mismo experimento en 2005 manteniéndose en 2,000 calorías y bajó de peso. Pero el campeón de todo esto, hasta acabó ya con McDonald's diciéndole, oye, ¿no quieres? Yo te pago porque cuentes tu historia después. Pero no se enteró McDonald's antes que estaba haciendo esto. Un profesor de ciencias de secundaria, el profesor John Cisna, que bajó 30 kilos comiendo exclusivamente en McDonald's durante 6 meses, 180 días, pero controlando sus calorías. El resultado es es impresionante. El día 1, 280 libras, que son 140 kilos, estaba potente.
y bajó a 110 kilos. Al día 180. Y se estuvo fotografiando. Sí, aquí estaba un poco tremendo. Bueno, dijo el doctor, el profesor John Cisna, profesor de ciencias de secundaria, normal y corriente, no estoy promoviendo McDonald's, no estoy promoviendo la comida rápida, estoy promoviendo la responsabilidad y la toma de decisiones correctas para cada individuo. Y respecto de la película de Spurlock, lo que dijo es, a ver, un tipo come cantidades incontrolables de comida, deja de hacer ejercicio y todo el mundo se sorprende porque subió de peso. ¿Estamos tontos o qué? ¿Cuál es el problema? Que durante todos estos años, y cada vez que me preocupa más, durante todos estos años se ha utilizado como un argumento en contra de la comida rápida. Los argumentos reales contra la comida rápida, la comida basura, los dan los nutricionistas, no los falsos documentales de señores que se quieren hacer millonarios en un año. Y mintiendo, además. Hay muy buenas razones para decir, oye, no vayas a comer comida basura más de tantos días al mes. ¿Por qué? Bueno, porque la comida está frita, las patatas están fritas, porque están fritas, han sido liofilizadas, pero tampoco es tan malo como algunos quisieran que fuera, porque sustentaría una cuestión de carácter emocional, una creencia. Pero lo peor del asunto es que las refutaciones al Super Size Me de Morgan Spurlock no se han traducido. Yo estuve buscándolas en español, yo quería pasar la información a algunas personas y dije, mira, pues voy a buscar la información, se las paso, porque yo estaba enterado de esto desde 2005, 2006. Las críticas al falso documental Super Size Me. Y en español no hay nada. Lo que hizo el comediante o la deportista o el profesor de ciencias, nada de eso está en español. Y se sigue utilizando el documental como un argumento para decirle a la gente no comas en McDonald's porque te vas a morir, o se te va a chirruscar el hígado, o van a pasar una serie de cosas que en realidad son falsas. Las cosas han cambiado mucho. Hoy hay una cantidad enorme de ensaladas, por ejemplo, en el menú de los restaurantes en general, de comida rápida. Los restaurantes, el comercio te vende lo que quieres. Si tú quieres muchos azúcares añadidos, te va a vender refrescos con muchísimo azúcar. Si un día descubres que tú ya no quieres azúcares añadidos porque ya te dijeron los nutricionistas que los azúcares añadidos generan problemas de salud que te los puedes evitar sin sufrir demasiado, van a quitar los azúcares porque te van a vender lo que tú quieres. Si un niño come demasiado en un restaurante de comida rápida, probablemente la culpa no sea del restaurante de comida rápida, aunque también su publicidad irá dirigida a niños y ahí hay que tener cierto control, pero sobre todo son los padres, los que dicen, sí, hijo, ve a comer hamburguesas todos los días y luego la culpa es de ellos. Y ahí hay que ser, yo creo que enormemente cuidadosos. No hay ángeles aquí, pero tampoco hay demonios. Y me preocupa muchísimo que a estas alturas del partido, tantos años después, 20 años después, Morgan Spurlock murió hace un par de años por complicaciones de cáncer, se divorció ya de la chica la que también hizo millonaria, la de la dieta vegana que no desintoxica nada, pero el mito sigue quedando allí y deberíamos mucho preocuparnos de esos mitos que nos llegan y sobre todo de la desinformación a la que nos vemos sometidos por la desgracia de que la información la consumimos de Estados Unidos, pero la desinformación la desinformación la consumimos de Estados Unidos, pero la información luego pues no nos llega. Y esto sí tenía yo muchas ganas de contar. Dice Gema Mesaga, son tan interesantes sus temáticas y tan clara su comunicación que seríamos muy afortunados de tenerla en televisión, radio, cualquier medio, gracias. Radio, mira, lo que más me gusta a mí en la vida es hacer radio. Yo si pudiera haría radio, todas las noches. Dame un programa de 12 de la noche a 1 de la mañana, o de 1 de la mañana a 2 de la mañana, donde yo pueda poner la música que quiero y hablar de lo que quiero y soy el tipo más feliz del universo. Lo fui en 1986, 87, cuando hacía yo eso en la radio del estado de Querétaro,
2 días a la semana, los lunes y los miércoles. No me pagaban. Me dijeron, oye, ¿te puedes hacer cargo de la cabina para cerrar 2 noches a la semana? Sí, ¿cuánto pagan? Nada. Entonces dije, bueno, vale, lo hago, pero que no me deje programación musical los responsables de la fonoteca, sino que yo hago mi propia programación musical. Con tal de ahorrarse el dinero, el gobierno del Estado de Querétaro dijo que sí, bueno, el director de la radio de Querétaro dijo que sí, y entonces 2 noches a la semana me quedaba yo ahí hablando con la gente, como lo hago ahora aquí, ¿no? Es muy distinto. Sería yo absolutamente feliz, pero esto te tiene que llamar a la industria. Tú no puedes ir a la industria, oye, mira, fíjate que quiero un programa de televisión. Sí, mira, muchas gracias, qué bien. Aquí alguien acaba de ser baneado. Oh, qué cosa. Nota sobre inmigración, Frontex está dando cifras a la baja para 2024. Para Canarias en el último trimestre, por ejemplo, estima una bajada de entre el 34 y el 52%. Sí. La inmigración no parece que esté siendo un problema numéricamente inmanejable en la Unión Europea. No, no lo es. Pero la derecha lo tiene que presentar así, como Donald Trump lo está presentando. Y antes había un poco de pudor respecto a la verdad. Si te pescaban mintiendo, decías, ay, perdón, no fue mi intención, estaba yo desinformado, no me llegó el cable, no me llegó el memorándum. Pero ahora hay un descaro total, la mentira está perfectamente legitimada lo peor del asunto, está perfectamente legitimada en el arsenal de la derecha. Porque los tontos de la izquierda todavía tenemos pudor. A mí me cuesta muchísimo trabajo mentir, y ocasionalmente escuchas a alguien de tu partido soltar una trola gorda para salir de un problema y sientes como, oye, no, es que así no se hace, porque al final no resuelves el problema, lo multiplicas. Pero en general la izquierda es mucho más prudente y mucho más apegada a la realidad que la derecha. La izquierda sigue manteniendo esta idea, pero la izquierda sigue siendo en este momento el bastión, curiosamente, de la democracia. No la otra izquierda que quiere el cielo por asalto y la Unión Soviética Europea, evidentemente, no, ellos no, pero pues son residuales. Pero la izquierda viable, la izquierda que gobierna, es la defensora de la democracia. La derecha extrema está en los mismos que la izquierda extrema, pero mucho de la derecha centro de Europa y de Estados Unidos se ha movido hacia una derecha extremista y ridícula. Lo que está diciendo el PP es una vergüenza en España. Los propios demócratas cristianos europeos miran al PP con preocupación por su alianza con Vox. ¿Qué opinan los blanqueadores de la presencia de España en América, como Hermosilla y Zunzunegui? Lo que opino yo es que es gente que que sus ideas y sus creencias superan sus datos. Les gusta más el relato que el dato. Que es lo mismo del otro lado. Yo soy alguien que siempre ha estado en contra del indigenismo falsificado, que bueno, aquello era el paraíso terrenal a donde llegaron los españoles a destruir la Atlántida. No es cierto. Eran sociedades que eran lo que eran en su momento, en su contexto histórico. Ni eran buenos ni eran malos. Simplemente actuaban de acuerdo a su momento histórico, a sus creencias, a sus conocimientos, a sus pasiones. Tan criticables los conquistadores españoles como criticables los mexicas, el imperio mexica, y en general las relaciones de guerra que había entre todas las naciones indígenas en Mesoamérica. Yo recuerdo a alguien que se me echó a llorar el día que se descubrió de manera ya absolutamente patente e innegable que los mayas cometían sacrificios humanos. Y se echó a llorar porque se había generado una imagen de los mayas, así, una especie de onda hippie, suavecita, todo. Ay, estaban en comunión con la naturaleza y bailaban y cantaban. Bueno, sí, pues tenían sus dioses, pero además hacían mucha astronomía y matemáticas, que es cierto. Pero el día que, no me acuerdo qué murales fueron, donde la conclusión es inevitablemente, sí, hacían sacrificios humanos igual. ¡Ay, qué barbaridad! Sí, también los hacían los babilonios. ¿Qué? ¿Vas a rechazar la cultura que se desarrolla
en el Oriente Cercano y que luego pasa a Europa, porque los babilónicos, en general, las civilizaciones mesopotámicas hacían sacrificios humanos. No, es una etapa lamentable de la historia humana. Punto. Y de los celtas también hay datos que indican que probablemente. Pero eso fue antes. No se debe preocupar el hoy. Me encanta este canal, dice Florencia Banchero. ¿Recomiendan alguno que vaya en la misma línea? Sí, recomiéndenmelo, porque yo no conozco ninguno. Dice Ulises Limón, el punto no es si estaríamos peor si hubieran llegado holandeses, portugueses o británicos. El punto es que no estaríamos ni esta charla en español o Sor Juana. De acuerdo, tendríamos otra cosa, ¿no? Tendríamos una literatura en inglés como la que se desarrolla en la India después de la llegada de los británicos. Una literatura en francés como la que hay en los países africanos donde hubo una colonia francesa. Y en vez de Sor Juana, pues tendríamos otra cosa. Las culturas se desarrollan así. Yo no me siento privilegiado por tener español, me gusta mi lengua y la trato de dominar, porque como escritor me ha resultado una herramienta importantísima, pero no le rindo pleitesía, es un accidente histórico y nada más. ¿Hay algún cuento, prosa o ensayo que le guste especialmente de Oscar Wilde? Recordándolo de ayer en su onomástico. De Oscar Wilde, fíjate que no soy muy waldiano, pero, a ver, sí, evidentemente la importancia de llamarse Ernesto, que no es eso, the importance of being earnest, que significa ser serio, me parece una obra de teatro espectacular, pero siempre me quedé, yo de niño me impactó enormemente la historia del Príncipe Feliz, y creo que es de Oscar Wilde, sí. Vamos a confirmarlo, porque si no quedo yo mal. El Príncipe Feliz y otros cuentos de Oscar Wilde, sí. El Príncipe Feliz me impactó muchísimo de niño. Era la historia de una estatua del Príncipe Feliz revestida de oro. Tenía 2 zafiros de ojos, un rubí rojo ardía en el puño de su espada. Era muy admirada y, ¡ay, es hermosísima! Pero el príncipe no era feliz. Y no me acuerdo cómo es posible, si fue un ratón o alguien, una golondrina. El príncipe le empieza a decir a la golondrina que lo que él quiere es acabar con la pobreza. Y entonces la golondrina empieza a repartir los ojos de zafiro y el rubí y el oro que recubre a la estatua para resolver los problemas de la ciudadanía. Y entonces es cuando el príncipe ya es feliz. Me impactó, a lo mejor me hizo rojo el maldito Oscar Wilde cuando yo era pequeño. ¿Has oído hablar del brujo de Goyerri? No, podemos buscarlo. Hablando de cosas polémicas y de Dalí, ¿qué opinas sobre su cercanía con Franco? Dalí era un irresponsable, Dalí era un desagradable, pero era un excelente pintor. Él era monárquico, pero cercano a Franco, le daba igual todo, lo único que quería era dinero y gloria, sentirse importante. Entonces, un nivel de narcisismo al que, ¿qué te importa cuando vives para ti? Probablemente un tanto psicopático, yo no soy nadie para andar diagnosticando, pero da la impresión de ser un poco psicopático. Y un narcisista, vamos, como de altísimo nivel. ¿Qué es fabada, Fernando Hoyos Ferreira? No puede ser. ¿En qué mundo vives? ¿Cómo has permitido que el mundo te lastime tanto, Fernando? La fabada es la culminación de la cocina española. Van a matar los de la paella, los del cocido madrileño y otros 20. La fabada es una olla podrida asturiana. Las ollas podridas son lo más común, son comunes en todas las culturas. La olla podrida es aquello donde echas todo lo que sobró durante la semana para hacer un solo guiso. Entonces el cocido madrileño, el mole en cierta medida es una olla podrida, el mole mexicano. Le echas todo lo que hay en la cocina.
Potpourri, que quiere, olla podrida en francés es potpourri, pot de olla y pourri de podrida, y popurrí es aquello que le echas de todo, ¿no? Entonces la fabada es una tradicional olla podrida española, asturiana, aunque las primeras recetas apenas datan de principios del siglo XX, que se hace con faves o alubias, que son estas, en España judías, en México frijoles grandes, blancos, muy, muy mantecosos. A diferencia del frijol negro, que es más seco, por ejemplo, el mexicano, es una tipo de frijol, una variedad de frijol muy mantecosa, que se cocina con chorizo, morcilla, lacón, que es la pierna delantera del cerdo, y panceta o bacon o tocino. Y eso pues, se cocina hasta que esté como debe y se come lo más que puedas. Es una maravilla pese a su sencillez. Y entonces yo te recomiendo que vayas a algún restaurante asturiano que hay en los alrededores y les preguntes si los domingos hacen fabada y te metas un plato de fabada y verás que el mundo se ve mejor después de un plato de fabada, sin duda alguna. Mauricio, ¿por qué piensas que en la reciente entrevista con latinos de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos hay una gran cantidad de latinos que apoyan a Trump? No tengo idea. No tengo idea. Dice David Castillo, ese tema de las creencias de comidas me ha recordado una cosa absurda que vi la semana pasada. En muchos puestos de la feria medieval de Alcalá, los torreznos libres de gluten. Bueno, a ver, hay agua libre de gluten. Deja ver si la encuentro aquí. Para los mexicanos el torrezno sería como chicharrón, pero con un poco de carne todavía. Es el chicharrón con carne, que también llaman, porque el chicharrón solo aquí le llaman cortezas de cerdo, como si el cerdo fuera un árbol y le quitaras la corteza. Pero los torreznos son eso, la piel, la grasa y un poco de carne del cerdo, cortados en trozos así y por supuesto fritos a profundidad hasta que lloren, y que también es una delicia extraordinaria, pero libres de gluten, está bien. Si te pones en radio digital en la madrugada, se le escucha. Si te ponen en radio digital, pues que, por ejemplo, para hacer una radio, mi problema, ¿creen que no lo he intentado? Bueno, les voy a contar. He pensado en poner una estación de radio digital. El problema son los derechos de las canciones, los derechos de la música. Y representan un desgarriate tal en estos tiempos, antes era más fácil. En la actualidad representa una situación tan compleja, te lo cierran en 2 días, si no tienes todos los derechos. Para tener los derechos tienes que pagar, para pagar necesitas inversores, y yo soy pobre, entonces, y aparte de que es tremendamente complicado conseguir la autorización para todo lo que yo querría poner, porque yo soy enormemente ecléctico a la hora de la música. Mucha gente me ve solo como rockero, pero no es cierto. Entonces, yo allá en Querétaro me acuerdo que decía yo, hoy anochecimos blueseritos, así que vamos a estar escuchando blues hasta la última canción, que siempre era un bolero, que decía yo que era para que uno se acurrucara con la pareja porque ya era hora de irse a la cama. Pero a veces ponía música clásica y a veces ponía yo folclore irlandés y ponía yo de todo. Entonces, eso es un problema para hacer una radio digital, tener los derechos, la autorización para poner la música que uno quiere poner. Me gustaría mucho vivir en España por un tiempo. ¿Qué lugar me recomiendas? Una persona sola de 58 años con una economía de clase media. Pues con una economía de clase media, más bien a la zona rural. A ver, en las zonas rurales de España están en muchos espacios deshabitadas o perdiendo habitaciones, lo que se llama la España vaciada, porque la gente tiende a moverse hacia las metrópolis. Pero, mira, yo no conozco un lugar de España donde la gente te reciba mal, donde la gente sea mal encarada y demás. Una ciudad pequeña, puedes ponerte a buscar
en cualquier lugar de España donde te vayas, te van a recibir bastante bien. Excepción quizás así en extremos son los lugares donde mandaba el extremismo vasco en País Vasco, en algunos lugares, muy pocos lugares del País Vasco. Yo recuerdo que una vez fuimos a un pueblo donde te sentías incómodo porque la gente te miraba porque tú no eras como ellos, ¿no? Pero es tan raro en general. Vas a Murcia, vas a Andalucía, vas a Extremadura, vas a León, yo las afueras de Madrid no lo recomendaría porque es problemático para ir a Madrid y luego necesitas los servicios de Madrid, pero al campo asturiano, al campo cántabro, y no digo al campo, digo poblaciones pequeñas de 3, 4, 5 mil personas, en Cantabria, en País Vasco, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, donde vayas, la gente te va a recibir bien. Y yo creo que eso es lo principal. Si se ajusta a tu economía, lo que no debes tener es miedo de que la gente diga, ya llegaron los fuereños, los foriatus, que dirían aquí en Asturias, pero te lo dicen de broma. Para los 3 días ya eres asturiano aquí, es una cosa increíble. Bueno, vamos a hacer otra cosa, mucho que tenemos pendiente. Sí he pensado lo mismo que pensaba sobre el psicoanálisis, por supuesto sigo pensando lo mismo, no es una invención absolutamente caprichosa de un señor que no tenía idea para curar una enfermedad que no existía. Es la histeria. Dicho lo cual, vamos a contarles una historia. Vamos a contar la historia de... bueno, esto dice el meteorólogo debe morir, perdón. Ustedes disculpen, falta una E allí, lo bueno es que esto se corrige con enorme facilidad. Y ya está, el meteorólogo debe morir. El meteorólogo, madre mía. Estaba yo, pero bueno. Ahora sí, pobre meteorólogo, por lo menos su nombre está bien escrito, pero debe morir. Bueno, les voy a contar una historia antes. En octubre de 2012, hace 12 añitos, a ver, voy más atrás. En 2009, en L'Aquila, localidad italiana, se produjo un terremoto que los expertos en geología y los sismólogos habían dicho que aunque había habido una serie de pequeños sismos anteriores, eso no es, por lo que se sabe de sismología, no avisa que viene un terremoto mayor. La mayoría de las veces son pequeños enjambres de pequeños sismos que luego que desaparecen y ya y no pasa nada. Pero se produjo el terremoto. Y una vez que se produjo el terremoto, la ciudadanía y la ley acusaron a los responsables, a los sismólogos, de asesinato por no haberle avisado a la ciudadanía que tenía que irse. 6 prestigiosos científicos fueron condenados a 6 años de prisión cada uno, y a que cada uno pagara compensaciones a la ciudad por cerca de $12 millones estadounidenses, prohibiendo que en su vida volvieran a ocupar cargos públicos. Es una sentencia que dio el tribunal de L'Aquila, que era mucho peor que lo que había pedido la fiscalía, porque el juez Marco Billi, que por supuesto de sismología sabía lo que yo sé de mecánica cuántica, o menos, probablemente menos, halló que los expertos podrían haber salvado vidas si no hubieran persuadido a los habitantes de la zona de permanecer en sus casas, que no los persuadieron. Les preguntaron, oiga, esto es peligroso. Mire, los enjambres de temblores menores no predicen un sismo mayor, sino más bien todo lo contrario. Las posibilidades de que les siga una catástrofe llegan apenas a un 2%. Bueno, pues esa vez fue una del 2%. 6 años de cárcel, 12 millones, culpables de homicidio culposo y lesiones por negligencia. Poco antes de que se conociera este veredicto, unos 5,000 científicos italianos habían firmado una carta abierta al entonces presidente Giorgio Napolitano diciendo, oiga, no, es que los sismólogos no son magos. Tuvieron que pasar 2 años
para que en noviembre de 2014 el Tribunal de Apelación de la ciudad italiana de L'Aquila absolviera a 6 de los 7 miembros de la Comisión de Grandes Riesgos que habían sido condenados a 6 años de prisión. Y el único que no fue absuelto por completo fue el subdirector del sector técnico del Departamento de Protección Civil, que vio su pena rebajada a 2 años de prisión suspendida. Bernardinis fue considerado culpable de estos cargos solo en algunos casos, de ahí la reducción de su pena. ¿Qué fue lo peor? Que al saberse que habían sido absueltos los sismólogos, los vecinos de L'Aquila mostraron su indignación al grito de vergüenza. Dijeron que esperaban que la sentencia fuera de... Los que estaban esperando la sentencia, los vecinos tuvieron la misma reacción de vergüenza, mostrando su rabia y diciendo: todo esto es increíble, nuestra ciudad está marcada por esta tragedia tan importante y nadie quiere ayudarnos a hacer justicia. ¿Qué ejemplo podemos tomar de este estado? Necesitamos respuestas importantes y por el contrario hemos asistido a una injusticia. ¿Cuál era la injusticia? Liberar a estos sismólogos porque, a ojos de la ciudadanía desinformada, los sismólogos eran los culpables. Salto a 2024, octubre de 2024. El New York Times nos cuenta que los meteorólogos se enfrentan a amenazas de muerte en medio de la desinformación sobre los huracanes. Los expertos en meteorología dicen que la espiral de falsedades, especialmente las afirmaciones de que el gobierno está creando o controlando las tormentas, se han salido de control. Si hablábamos de la mentira, este es uno de los espacios de la mentira. Evidentemente, el huracán Helen ha dejado un rastro de destrucción, nada extraño. Los huracanes suelen hacer eso. Pero hoy tenemos locos, verdaderos enfermos en la ultraderecha, como la llamada Clan Mom, la mamá del Ku Klux Klan, Marjorie Taylor Greene, que se dedicaba a perseguir a chicos sobrevivientes de tiroteos en escuelas porque pretendía obligarlos a confesar que todo lo del tiroteo había sido una puesta en escena, que no había muerto nadie, que todo aquello, el gobierno había hecho este teatro para quitarle sus armas a los estadounidenses, cosa que les preocupa muchísimo. Y luego había dicho que los incendios forestales en California los provocaban los judíos que tenían láseres espaciales que disparaban contra los bosques y los incendiaban. Y luego dijo esto, el 3 de octubre, sí, ellos pueden controlar el clima. Ellos, siempre son ellos. Es ridículo que nadie mienta y diga que no se puede hacer. ¿Qué sabe Marjorie Taylor Greene de meteorología? Pues nada. Ella hace CrossFit. Su profesión es el CrossFit. Vive dentro de un gimnasio. Bueno, hasta que se convirtió en diputada gracias al Partido Republicano y a su entrega absolutamente acrítica a todo lo que diga Donald Trump. Este tuit aparentemente inocente o ridículo o absurdo de Marjorie Taylor Greene disparó toda una explosión conspiranoica según la cual, además, el huracán había golpeado Estados Unidos por el este. Claro, los huracanes se forman en el Pacífico, le pegan a la costa este, no pueden dar la vuelta y pegarle a California, ¿no? Entonces, pero resulta que en la costa este son más los estados que favorecen a los republicanos que a los demócratas. Y entonces el gobierno había creado estos huracanes para que golpearan los estados republicanos para castigarlos. Me vino gente todavía, me preguntó, oye, ¿esto podrá ser? ¿Podrán controlar el clima? Me decía, no. ¿Cómo lo sabes? Pues mira, porque, por ejemplo, la energía que exhibe un huracán está calculada en unas 10.000 bombas nucleares de las más potentes con las que cuenta la humanidad. No tienes una fuerza suficiente para controlar esa fuerza. No existe bajo el control del ser humano, porque mira, si existiera, si pudieran controlar el clima, Estados Unidos, por ejemplo, que tiene que ser el malo,
Si Estados Unidos pudiera controlar el clima, entonces haría que lloviera en el desierto de Arizona, convirtiéndolo en un vergel para que todos fueran mucho más ricos y no tuvieran que comprarle aguacates a México. Y por otro lado, provocaría sequías en México para que no tuviéramos aguacates, ¿no? Por supuesto, se habría cargado ya toda la agricultura rusa para ayudar a Ucrania, ¿no? ¿Por qué no? Y por supuesto, haría que lloviera en el desierto en África para que ya no hubiera inmigrantes a Europa. O causaría peores sequías para que hubiera más inmigrantes, pero haría las cosas de manera que pues, en América Latina la gente tuviera una bonanza agrícola tal que ya no hubiera inmigrantes. ¿Tú imaginas lo que se puede hacer controlando el clima? Eres el dueño el rey del mambo. Pero la fuerza que se necesita para controlar el clima no la tenemos. Y si la tuviéramos, se vería, ¿no? Verías en acción esa fuerza y no tendrías la explicación, pues un tanto pedestre, pero que costó muchísimo trabajo encontrar, de cómo las diferencias de presión con la humedad y las condiciones meteorológicas existentes hacen que se forme un huracán, y los meteorólogos te pueden decir exactamente cómo se forma un huracán y cómo adquiere cierta fuerza y cómo empieza a girar, igual que cuando gira un pequeño remolino en el patio, en el jardín o en el parque cercano a tu casa y levanta las hojas de los árboles. Pues es eso mismo, pero a lo bestia. Y te lo pueden explicar, y está medido y está analizado y está estudiado, y hay gente que va y se mete al ojo del huracán para estudiarlo y demás. Veríamos en acción estas fuerzas. Pero el solo hecho de tenerlo que explicar me preocupó muchísimo. El solo hecho de tenerlo que explicar me dice hasta qué punto la gente común y corriente no es ya que no esté informada, es que diga, suena raro. Hemos logrado en nuestro ataque a la verdad que nada suene demasiado raro. Lo vemos en política y lo vemos en cosas como esta. Me parece enormemente preocupante. Yo contrato un seguro California que ofrece un servicio basado en la prevención. Ellos mismos son el hospital, ofrecen servicios de medicina natural y acupuntura. Bueno, yo veía que ahora el programa de estudios de lo que llaman la nueva escuela mexicana incluye la herbolaria en tercero de secundaria, que es el año que está mi hijo, por cierto. A eso dedicamos la educación. Bueno, aquí hay algo que yo quiero comentar, pero sé que tampoco va a ser fácil. Bueno, he hablado aquí del horror de la medicina ayurvédica, del terrible horror de la medicina ayurvédica, y lo hice un vídeo sobre el tema que fue patentemente rechazado con mucha furia por parte de varias personas, obviamente, creyentes en el Ayurveda, creyentes que hace 2000 años la gente sabía mejor cómo tratar una enfermedad que hoy. Hace 2000 años, cuando no se sabía nada de biología, nada de anatomía, nada de fisiología, nada de botánica, nada de farmacología, prácticamente nada de nada. Pero entonces sabían tratar un cáncer. Y la medicina actual, pues no sabe tratar un cáncer, salvo que ahora se salva más gente de cáncer que nunca en toda la historia, pero bueno. Yo hace tiempo he hablado de un médico que luego me pidió que fuera yo un poco discreto con su nombre, que es en Twitter se presenta como The Liver Doc, el doctor del hígado. Es un hepatólogo indostano que ha denunciado a la medicina ayurvédica porque los preparados de hierbas y de metales pesados y de alcohol que se incluyen en los remedios ayurvédicos
de entre las muchas cosas que destrozan en el cuerpo humano está el hígado, que es a lo que se dedica el doctor, que es un conocido mío. Entonces él, preocupado por la salud hepática de la India, que son muchísimas personas, pues ha denunciado a la medicina ayurvédica y a la homeopatía. Como la medicina ayurvédica y la homeopatía no solo son legales en la India, sino que tienen un ministerio para promoverlas, mira para dónde va México, tiene un ministerio de ayurveda y homeopatía, pues los ayurvédicos y los homeópatas están suficientemente apoyados como para emprender procesos legales contra este médico. Tiene un montón de procesos legales en contra. El otro día se reía en una entrevista que le hicieron. Sí, me parece que tú tienes procesos, pero son muchísimos. Están tratando de destruirlo a base de procesos judiciales. El uso del derecho como arma arrojadiza, que también sufre un amigo mío que es racionalista indostano, precisamente porque se le fue encima a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en la India, cuando él descubrió que el agua que caía de los pies de un crucifijo de Cristo, pues era una filtración del váter del cura. Lleva años viviendo en Finlandia, porque si se queda en la India estaría años en prisión preventiva. Entonces, el doctor del hígado es muy cuidadoso, pero al mismo tiempo es un hombre que sigue luchando, y yo lo admiro muchísimo por ello. Y nos cuenta esto. Les voy a poner, antes de poner la imagen. Y la imagen, por cierto, si no la quieren ver, no la vean, porque es una imagen dura. El fin de semana pasado, contó, tuvimos que hacerle a un niño un trasplante de hígado de emergencia debido a una insuficiencia hepática aguda que se produjo después de que el niño recibiera medicamentos ayurvédicos tradicionales a base de alcohol para síntomas relacionados con el estómago. Esto es lo que los suplementos de hierbas le hicieron al hígado del niño arriba en comparación con un hígado sano abajo. Cierren los ojitos si les puede impactar esto. Avisé, advertí, va. Es el hígado real que le fue extirpado al niño, y el de abajo es un hígado sano, como el de la madre, que como el hígado es de los pocos órganos que se regenera en gran medida, la madre pudo ser la donante para ponerle un trozo de su hígado a su hijo para sustituir el hígado del pequeño y evitar que muriera con ese órgano que ustedes están viendo arriba. Resultado de la medicina tradicional, de los saberes históricos. Y a mí me dicen cuando digo yo que no hay que permitir que la gente viva en el atraso, ¿cómo te atreves a decir que los indígenas y que los antiguos están atrasados? Esa es una visión absolutamente burguesa y imperialista. No, mira, no, están atrasados. Si un joven llega a estudiar medicina a una facultad y el médico le pregunta, ¿y tú cómo crees que se cura el cáncer? Y él le dice, yo creo que se cura con hierbas. El profesor debe decirle, no, estás equivocado. El cáncer se cura mediante distintos tratamientos quirúrgicos, de radiación, de medicamentos. Está insultando, está llamando atrasado, está despreciando a su alumno porque su alumno ignora todo lo que precisamente vino a estudiar. No. Si un niño llega a la escuela, y puse el caso de un profesor, no, deja a un niño que llega a la escuela, una persona adulta llega a una empresa estatal, digamos, para seguir siendo rojos que somos, y le dice, bueno, pues aquí servimos los alimentos de todos los trabajadores de este ministerio. Y entonces te tienes que poner una redecilla en la cabeza para no echarle pelos a la sopa de los trabajadores y una mascarilla, por si te da por toser, no tosas encima de
de las milanesas que les damos de comer a los trabajadores. Ah, pero es que yo no creo en los gérmenes. Yo soy homeópata. Yo creo en los miasmas. ¿Qué le debe decir el jefe del comedor? Ah, respeto tus creencias, no uses redecilla en el pelo ni mascarilla. Tú tose, total, no pasa nada. O debe decirle, no, mira, no seas imbécil, entérate un poco de que los gérmenes existen, que los hemos estudiado, que los sabemos perfectamente bien y que los miasmas no existen. Estaría insultándolo, humillándolo, diciéndole que su cultura no vale para nada, simplemente por decirle que cree algo que no es falso y ponerlo al alcance de los hechos reales que sí conocemos con razonable certeza. Lo mismo pasa con las prácticas supersticiosas antiguas de todas las culturas, porque todas las culturas tuvieron esas prácticas y las abandonaron. Si algunas no las han abandonado, ahora es el momento. Prácticas pseudomédicas, prácticas de venta de niñas, prácticas de matrimonios infantiles, prácticas de mutilación genital femenina, prácticas de rezos y de acusaciones y incluso de formas de justicia, como el atar a alguien a un árbol que todavía se usan en el México. En el México que yo vivía, en el sureste mexicano, pasaba, te ataban a un árbol varios días. Y me dijo, no, mire, no, es que ahora las cosas se hacen de otra manera. Bueno, pero solo le damos unos latigazos. No, mire, no, es que ya no se dan latigazos. Eso es atrasado. No es faltarle a su cultura. Es ofrecerle la oportunidad de que su cultura sea más cultura, no menos. Y ese es el tipo de los horrores que nos da la medicina ayurvédica. ¿Conoces la antología del tercer mundo después del sol? No, no la conozco, fíjate qué pena. Me mencionan el prólogo como figura de la ciencia ficción en América Latina. ¡Ah, qué chistoso! A ver, como figura me parece un exceso, pero el tercer mundo después del sol, déjame verla. No, no es para tenerlo anotado, ¿eh? Yo tuve una suerte muy particular. Yo creía en la ciencia ficción mexicana, pero los que le escribían eran poquitos y no muy convincentes, salvo uno. Agustín Cortés Gaviño, que además por desgracia murió muy joven. Tenía una pequeña revista que hacía en su casa. Gente de clase media alta que le daban los devaneos intelectuales, escribía muy bien. Tiene un título de cuento que a mí es uno de los títulos que más me ha gustado en mi vida, que es Como un fantasma que buscara un cuerpo. El día que se lo leí, dije, Agustín, eres un puto genio, man. Y Agustín tenía una pequeña revista que se llamaba Gilote, y allí yo empecé a publicar primero mis poemas, luego mis cuentos. Y Agustín escribía buena ciencia ficción. Manu Dorvierer, que por ahí anda, escribía ciencia ficción. René Rebetés escribía ciencia ficción. Juan José Arreola escribía ciencia ficción. Yo me empecé a dedicar a entrevistarlos a todos. Yo creía en la ciencia ficción mexicana, pero no conocía escritores jóvenes. Un día me acuerdo que llegué a la editorial Posada. Ellos hacían cosas de ovnis, pero al final traían siempre un cuento de ciencia ficción, la revista de contactos extraterrestres. Entonces llegué allí con Héctor Chavarría, que era el subdirector entonces, y dije, hola, soy el único escritor mexicano de ciencia ficción. Y me dijo yo también. A partir de ahí tuvimos una excelente amistad. Yo también escribía ciencia ficción. Yo empecé a publicar cuentos en contactos extraterrestres. Luego un tiempo fui redactor en la revista. Y en 1984 se convocó por primera vez un gran premio de ciencia ficción en México, que era, lo convocaban el gobierno de Puebla, o sea, el premio Puebla se llamaba, y el dinero lo ponía el CONACYT, que era un poquito de dinero, pero bueno, era un premio. Un premio de ciencia ficción, un concurso de ciencia ficción, pues ahí me mandé mi cuento, todo, y lo gané. Entonces a partir de ahí se me consideró uno de los fundadores. Al año siguiente fui jurado, publiqué un par de libros de cuentos de ciencia ficción, promoví, hice conferencias, hice talleres, hice un montón de cosas, y de ahí salieron grandiosos escritores a los que les tengo yo un enorme cariño y aprecio, entre ellos por supuesto Chavarría, José Luis Zárate, que son los mejores narradores de México, pero que en absoluto desconocido, que debería estar brillando en la literatura mexicana, y muchos otros, Pepe Rojo, etc. Entonces me da mucha risa que sea yo una figura en la ciencia ficción de América Latina, ya en mis años jóvenes. Lo último que publiqué fue
Más allá no hay nada, que se publicó en la Universidad Autónoma Metropolitana, y es lo único que tengo en Amazon, por si lo quieren comprar y leerlo. No sé, de lo que dices el uso de machetes en las agresiones callejeras a los abuelos en España, pues no sé, enséñame los datos del incremento del uso de los machetes, porque aquí el machete se usa mucho. Y además, cuidado, porque el machete en México no es lo mismo que el machete en España. En España el machete es el hacha de carne. El hacha que se usa para trocear carne es lo que aquí se llama machete. No es el machete que usamos en el campo en México. Bueno, me parece que es inverosímil la historia de las agresiones. ¿Se puede decir que la derecha es sinónimo de capitalismo, izquierda es sinónimo de socialismo? No. Y no por una razón, porque cuando dices capitalismo y socialismo, primero que nada estás entendiendo el socialismo a la manera de Marx, es decir, como un sistema económico. Izquierda y derecha son posturas políticas. ¿Ok? Se relacionan con la política. Capitalismo y comunismo, yo preferiría llamarle comunismo para diferenciarlo del socialismo como ideología. El socialismo según Marx, el comunismo, es un modo de producción. Vas a tratar de resumir rápido. Capitalismo, las empresas son dueñas de personas individuales o de sociedades, que son los dueños de la empresa, que deciden qué se vende, qué se produce, cómo se produce, cuánta gente contratan, cómo se vende, a cuánto se vende. Es el capitalismo. El capital se invierte en la creación de empresas que generan plusvalía, con el trabajo de la gente, por supuesto. El socialismo, según Marx, como él entendió el socialismo tardíamente, cuando ya existía la palabra socialismo antes, pues se la apropió. Para él era un modo de producción en el cual los trabajadores eran los dueños de los medios de producción. Pero como los trabajadores en sí no pueden ser los dueños de los medios de producción, porque el problema de las herencias y todo esto, que es lo que pasa con las cooperativas, el Estado es el dueño de los medios de producción en representación del pueblo, representación de los trabajadores. Entonces, las fábricas, los talleres, los carritos de helados, por ejemplo, en Cuba yo me sorprendía mucho, los carritos de helados eran una empresa del Estado. Todas las actividades que generen riqueza, todas las actividades que produzcan riqueza o valor, son propiedad del Estado. Y el Estado decide qué se produce, cuánto se produce, cómo se produce y cómo se distribuye. Esto implica también la planificación centralizada de la economía, lo cual es un infierno que nadie pudo resolver nunca. Es decir, ¿cuántos abrigos vas a necesitar dentro de 5 años para toda la población? Y pues solo hay un modelo de abrigos, porque ni modo que hagas 25 modelos de abrigos, porque qué tal que se te quedan algunos en el inventario. Entonces, como Estado, como burócrata, tienes que decidir cuántos abrigos se van a hacer. Por lo tanto, cuántos metros de tela tienes que pedirles a los que fabrican la tela, que es otra empresa del Estado. Y los que reciban el pedido de la tela para dentro de 5 años tienen que decidir cuánto hilo le tienen que pedir a los que hilan. Y por lo tanto, eso es cuánto algodón o lana le tienen que pedir a los que tienen las empresas de borregos y de agricultura. ¿Cuántos botones necesitas? Entonces, la empresa que hace los botones, tienes que decirle cuántos botones vas a comprarle. Dentro de 5 años, pues así, esto se solía hacer en planes quinquenales. Y entonces, pues, ellos tenían que conseguir hablar con la empresa de la materia prima para que les hiciera para que les entregue la materia prima para fabricar los botones necesarios y así sucesivamente. Y al final tenías los abrigos y todo el mundo traía el mismo abrigo. El Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, todos traían el mismo abrigo. Eso es una forma de producción distinta a la forma de producción capitalista. La forma de producción capitalista tiene muchísimos problemas, está llena de defectos, pero esta no funciona. La izquierda y la derecha son dos concepciones políticas. La derecha considera fundamentalmente que la injusticia es normal, que la injusticia es un hecho de la sociedad que debe a veces paliarse, por ejemplo, por medio de la caridad, pero que no es algo
a lo que le puedas dedicar demasiado esfuerzo, porque necesitas que haya clases sociales, necesitas que haya, es normal que haya jerarquías sociales y es normal que haya pobreza. Y además se considera que todo es producto del esfuerzo individual, es decir, la derecha considera que si una persona se hace rica con el trabajo de otros o porque su papá le dio mucho dinero, pues eso es esfuerzo individual, como Donald Trump o como Elon Musk. Y que si alguien es pobre, pues es pobre porque quiere o porque es inútil, porque es tonto, porque sus genes son inferiores o alguna cuestión así. La izquierda, por su lado, considera, primero que nada, que la justicia es algo por lo que hay que luchar, aunque no se pueda conseguir del todo, que la igualdad de oportunidades es necesaria para obtener los mejores talentos de toda la gente, lo cual implica apoyar a los más pobres con recursos del Estado, cosa que la derecha te diría que no, para nada, la derecha nunca debe, los recursos, el Estado no debe acopiar recursos, no debe cobrar impuestos y luego menos usar esos impuestos para darle educación a los pobres. Si no se puede comprar su educación, no la tienen y ya. Como si quieren abrigos de mink, pues si no tienen para comprarlos, pues no los tienen y ya. Y ven todo, la derecha suele ver todo como una mercancía. La izquierda cree más en el hecho de que el ser humano es un ser social, que lo del individualismo no funciona porque cualquiera al que suelten solito en el bosque, pues dura poco. El ser humano ha logrado todo lo que ha logrado gracias a funcionar como un animal gregario, como un animal social, como un animal que vive en sociedad, que unos subsanan los defectos, deficiencias o necesidades de otros y por lo tanto no hay un esfuerzo individual como tal. Eso te lo dice incluso cualquier deportista. Sí, yo soy el campeón mundial, pero tuve mi entrenador, mi fisioterapeuta, mi preparador físico, mi nutricionista, mi familia que me apoyó. Todo incluye una, por lo menos según la izquierda, una visión social. Esa es la diferencia. El confundir las dos visiones económicas con las dos visiones políticas es muy problemático. Yo desde la izquierda, como socialdemócrata, acepto el mal menor del capitalismo, siempre y cuando se permita controlar los vicios del capitalismo y aprovechar al máximo sus virtudes, en lo que me presentan otra idea mejor. No es que yo esté a favor del capitalismo, simplemente considero que no habiendo otra cosa, hay que controlar este animalito en lugar de dejarlo volar libre, como pretende la derecha. Hace un tiempo vi un video donde decías que el término geopolítica era un tanto racista. ¿Por qué lo decías? Le he dado vuelta al asunto y no logro dar con el chiste. No, no es chiste. Geopolítica es una palabra que... Y ahora te voy a decir exactamente cuándo. Mira. No lo... La geopolítica estudia la política de acuerdo a la geografía de la Tierra. Es decir, la geopolítica es el gran punto de partida del nazismo cuando Hitler dice que necesita el Lebensraum, el espacio vital, el espacio geográfico que necesita para desarrollar a la raza aria. Ahora, geopolítica se ha utilizado para hablar de relaciones internacionales. Entonces, usar el término a mí me retrotrae siempre a los geopolíticos nazis. Y es innecesario. Ya sé que es inevitable a estas alturas, pero no es necesario hablar de geopolítica. Yo soy experto en geopolítica. ¿Por qué? Porque estudio las relaciones internacionales. No, papá, tú eres experto en relaciones internacionales. Tú estudias las relaciones entre países o entre regiones o entre subdivisiones de países, ¿no? Entre provincias, estados, etcétera. Comunidades autónomas en el caso de España. Entonces, siempre me retrotrae a mí a la geopolítica como empezó. Y el que lo empezó, por cierto, fue Emil Reich, un historiador. Pero esa es la idea. A ver, voy a citar un poco de la Wikipedia. Dice, después de la Primera Guerra Mundial, las ideas de Rudolf, Gehlen y Ratzel fueron
tomadas por varios autores alemanes como Karl Haushofer, L. Kobst y otros, que fundaron el Zeitschrift für Geopolitik, la revista de geopolítica que se utilizó en la propaganda nazi. Sus conceptos clave de su geopolítica eran el Lebensraum, el espacio vital, la autarquía, las panregiones y las fronteras orgánicas, es decir, las fronteras naturales entre países, que evidentemente en el pasado quizás existían, era más difícil pasar los Urales o saltar el río Amazonas o el río Grande, el río Bravo, como se llama en México, el que divide México y Estados Unidos, pero en la actualidad esas fronteras naturales no existen. Esta es la relación que yo siempre he encontrado, siempre he sentido entre hablar de geopolítica hoy y hablar de geopolítica en aquel pasado. 21:47, ¿de qué nos da tiempo de hablar de otra cosita hoy? Sí, esto tengo muchas ganas de manejarlo, porque miren, otra vez, el no pensar que esto está raro y simplificar demasiado las cosas representa un problema. Y ha representado un problema en el caso de Pablo González, Pavel Rubtsov, el español detenido en 2022 en Polonia bajo acusaciones de ser un espía ruso. La reacción de arco reflejo en España fue: un periodista español está siendo detenido arbitrariamente por Polonia y por lo tanto libertad para Pablo. En principio es lo lógico. Pasa el tiempo. Primero que nada, Polonia dice que el señor es un agente ruso. Y tenemos cargos contra él. No, pero tienen que presentar los cargos. Bueno, los presentaremos cuando sea su momento. Polonia tiene su ritmo judicial. No tienen que. Es muy raro que no presenten los cargos. ¿Por qué? No sé. Es que es mucho tiempo de cárcel, 2 años, esto 2 años. Pues sí, pero la legislación, las leyes polacas permiten una detención preventiva de 2 años. No nos gusta, pero así es. Pero el Estado español no lo está defendiendo. Y mira, sí, el consulado sí intervino, pero sí efectivamente no hizo demasiado escándalo. ¿Por qué? En vez de decir, esto es raro, lo que la gente dijo, claro, los malditos gobiernos, el maldito gobierno no ayuda a un pobrecito reportero, corresponsal de guerra, que se juega la vida donde están los disparos. Tengo amigos que son corresponsales de guerra, conocidos, alguno ha estado con nosotros, uno de los tipos que más admiro yo actualmente en el periodismo, que es Manu Bravo, que ha estado en este canal. Y no lo defienden, pobrecito. Y bueno, después de un tiempo aparece en un intercambio de presos con Occidente, en Ankara, en Turquía, y él es uno de los 11 liberados por Occidente. Y él dice, es que fue una acción noble de Rusia, porque es una acción humanitaria, ¿no? El que el señor Rubtsov, Pablo González, fuera liberado. Pero no es porque se espía. Mira, esa ya no me la creo. O sea, las acciones humanitarias de Putin son tan raras como que no existen. Las autoridades polacas resulta, al paso del tiempo, salen historias. Y muchos periodistas que trabajaron con él y que vieron cosas raras y que estuvieron prudentemente callados durante 2 años, porque tampoco era cosa de empeorarle las cosas a alguien que igual era inocente, pues mejor te callas. Pero las autoridades polacas finalmente han acusado a Pablo González, o Pavel Rubtsov, que es su nombre original. Bueno, nació en Rusia, luego su madre lo trajo a España y aquí le puso Pablo González, y él se crió aquí, y en el País Vasco, y como español y ruso, porque mantiene las 2 nacionalidades, fue corresponsal de guerra. Lo acusan de haber ejercido como espía ruso durante casi una década, participando en la obtención de información, entre otros, del principal opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, y de distintos sectores de la oposición rusa y bielorrusa. Le atribuyen la transmisión a Moscú de fotos y la contraseña Wi-Fi de espacios donde se reunían opositores en el exilio, dejando así a sus ordenadores portátiles expuestos al hackeo.
También la elaboración de informes sobre foros en los que estaban invitadas autoridades de países de la antigua Unión Soviética. Todos los puntos de sus investigaciones coinciden con las clásicas preocupaciones del Kremlin. Perspectivas de nuevos y futuros miembros de la OTAN, actividad de la disidencia o sistemas de seguridad de sus vecinos. Resulta que ahora la inteligencia española y extranjera, mira, por eso igual el gobierno español no dijo tanto como esperaríamos que dijera. Cada vez, a ver, cuando un periodista español es detenido, hay un movimiento consular importante, incluso declaraciones de gobierno. En este caso, ¿por qué no? Bueno, porque la inteligencia española también tenía datos sobre este personaje, que al parecer empezó a ser investigado por las autoridades polacas en 2016. O sea, empezó a trabajar al parecer como espía alrededor de 2012 y en 2016 los polacos le echaron el ojo y empezaron a seguirlo y pudieron demostrar lo bastante fehacientemente que era un agente extranjero y lo detuvieron en 2022. Pero pues esta información secreta que tú tienes, esta información de inteligencia que tienes, pues no es como para que la presentes en un juicio el día siguiente para que todo el mundo se entere. El mundo del espionaje y el mundo de la inteligencia es así, y es peor que el de las películas. Una pareja de los 11 liberados, por cierto, por Occidente y enviados a Rusia, que fueron recibidos en Moscú por Putin, que a Pablo le dio la mano y le dio las gracias por sus servicios. Había 2 padres que estuvieron en Estados Unidos como espías. Hasta ese día sus hijos no sabían que eran rusos, que sus padres eran rusos, que sus padres no eran estadounidenses, que ellos no eran estadounidenses tampoco, y que toda su vida había sido una mentira. ¿Te imaginas eso? Creo que aquí se les ve. No se les ve, pero esta es la llegada, que además curiosamente Pablo traía una camiseta que decía "Tu imperio te necesita", de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Porque no fuera a creerse que es el imperio ruso, ¿qué ibas a decir tú? El señor tenía unos ingresos mensuales de entre 15.500 y 2.000 euros, aparte de su sueldo, que al menos desde abril de 2016 perteneció formalmente a las estructuras de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de la Federación Rusa, la GRU, facilitando información sensible de todo tipo. Los documentos a los que se ha tenido acceso son desde el 14 de junio de 2017. Coincidió con Alexei Navalny, se relacionó con no me acuerdo si es la hija o viuda de uno de los opositores, Nemtsov, que fue asesinado en Moscú de 4 tiros por la espalda, la hija del opositor ruso Boris Nemtsov, y Pablo González se acercó a ella y finalmente acabó teniendo una relación romántica con ella, ya pese a tener esposa e hijo en el País Vasco. Y Nemtsova lo puso en contacto con otras figuras de la oposición rusa, como Ilya Yashin o Vladimir Kara-Murza. Todo lo que usó él para confeccionar informes, es decir, ligar para tener datos, como en las películas, pero en la vida real. Y ahora, por cierto, la señora Nemtsova se ha dado cuenta de que ha sido utilizada por todo esto que está saliendo ahora, donde los propios ordenadores, computadoras o computadoras portátiles de Pablo revelan lo que estaba la información que estaba reuniendo, porque los espías no forzosamente van a ver los archivos secretos que tienen en el sótano la agencia de inteligencia del enemigo, sino simple y sencillamente saber cuántas personas se reúnen a hablar de la oposición. Esto es un nivel de inteligencia. Mira, cuando yo era pequeño, me acuerdo que alguien, a modo de broma, ya siendo yo mayor, me presentó una foto que me habían tomado en mi escuela, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, una foto donde estaba yo con el grupo de alumnos, ¿no? Y esta foto, ¿cuándo la tomaron? Pues vete a saber. Pero es que uno de los alumnos era agente del
de la Secretaría de Gobernación, cosa que pasaba de lo más normal en todas las universidades. En prácticamente todos los grupos había alguien a quien le pagaban para pasar información, solo por si alguien de ese grupo destacaba o empezaba a organizar una cuestión política demasiado gorda y ya lo tenían identificado. Y en la Secretaría de Gobernación, pues por ahí andaba entonces esa foto mía con mi grupo de alumnos, con mis compañeros en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El espionaje no se hace forzosamente ahí sí como en las películas, sino reuniendo datos, pues, ¿dónde vive fulano? Pues es amigo de esta chica. Si yo me hago amigo de esta chica, me voy a enterar de... Y un día le pregunto, oye, le quiero llevar unas cosas a este tío, ¿dónde está? Vive en tal lado. Y esa información, que parece tan inocente, puede ser útil para la inteligencia. Resulta, pues, que el espía, que no lo era, pues parece que sí era, porque no está regresando a Bilbao, como había prometido hacer inmediatamente después de su liberación. No se sabe nada de él. Putin dijo que los iba a condecorar a todos, no sabemos tampoco si ya se le han entregado las condecoraciones, pero lo mejor del asunto es esto: algunos de los que dijeron libertad a Pablo González, que lo dijeron con toda la buena fe del mundo, han dicho, mierda, me equivoqué. Pero los que más lo defendieron, como el grupo de la base de Pablo Iglesias, no han dicho nada sobre el tema. Una vez que se le liberó, se hicieron un Pablo en libertad, hicieron su programa y se felicitaron mucho, y luego el más profundo silencio. Y siempre se queda uno con la idea de que quizás los que más duro gritaron y más estrepitosamente callaron, quizás sabían más de lo que debíamos saber o están relacionados con gente con la que no querrían que supiéramos que están relacionados. Hace poco, y me acuerdo además porque hace poco la embajada rusa insultó a una periodista mexicana. Claro, la periodista mexicana escribió sobre la influencia rusa en México, diciendo que no era un invento de la CIA, y la embajada rusa le contestó que era un invento del FBI, que si el FBI no se lo había dicho, implicando que esta periodista, por supuesto, era agente del FBI, cosa que es muy raro que una embajada haga, pero la embajada rusa, sobre todo en lugares como México ahora, pues hace lo que se le da la gana. Se celebran 55 años del primer disco de Black Sabbath. ¿Qué piensas de esta banda? Me parece una banda extraordinaria. Es una de las grandes bandas del rock duro. Y lo de los 55 años me preocupa muchísimo. Joder, qué viejo estoy, pero no lo parezco. Gracias a José Donato porque dice cosas guapas de mí. Vale, ya van saliendo de la caverna de Platón, van baneado porque has insistido mucho en eso y pues no dices que es un dato objetivo, pero no das datos objetivos, y como no das las fuentes, pues te baneo. Ha estado en el Festival Cervantino, nunca estuve. Me parece que se actuó un poco de manera negligente respecto a Pablo González. Hasta los espías tienen derechos, en Rusia no, pero somos la Unión Europea, no Rusia. Efectivamente, pero si es un agente extranjero, ¿cuál es la negligencia? ¿Tuvo asistencia consular? Sí la tuvo, luego se descubrió que había mentido su abogado, que es un viejo etarra, un viejo terrorista de ETA. Pero yo no creo que haya habido negligencia. Yo creo que el saber, si sabes lo que está pasando, sabes que no se ha detenido a un periodista y por lo tanto probablemente le das el trato que le darías a un espía, pero no le das el trato que le darías a un periodista, ¿verdad? O sea que si una mujer fue violada pero no tiene riesgo para la vida de la mujer ni riesgo para el feto, ¿qué piensas que se debería hacer? Lo que ella quiera, lo que ella diga, lo que ella disponga. No voy a salir de aquí nunca. En temas del aborto, la única persona que puede decidir es la mujer embarazada. Ningún señor con muy buenos argumentos, ningún señor que diga que está defendiendo al feto que no está enterado, ni le ha pedido su defensa, por cierto, pero feto que no está enterado y todavía no se entera de nada, porque todavía no es una persona. Ningún señor con sotana que tampoco tiene hijos, o por lo menos que se sepa, ningún señor que se finge moral tiene derecho a decidir
sobre lo que va a ocurrir con el cuerpo de esa mujer. Si ella decide abortar, es su vida, es su moral, y si ella cometió algo que te parece horrible, que lo viva ella en su propia conciencia. Pero tú no eres nadie para imponerle nada a una mujer. Es que es tan sencillo como eso. Ni imponerle el aborto, ni imponerle una relación sexual, ni imponerle un matrimonio, ni imponerle que te dio la gana de darle un pellizco en el trasero cuando pasaba por el autobús. No tienes derecho, como nadie tendría derecho a hacértelo a ti. Si pasa alguien y te toca el trasero, te vas a cabrear. Y si pasa alguien y te dice que tienes que tener un hijo que no quieres, te vas a cabrear. Si los hombres nos embarazáramos, este debate no existiría, hombre. Es así de sencillo. Perdón, me fui a la oscuridad más tremenda. ¿Qué opinas de la gira de Paul McCartney en Sudamérica? Pues no me enteré de ella. Putin tiene sonámbulo hasta Roger Waters. Roger Waters es el clásico tonto útil, palabra que es concepto que al parecer inauguró Lenin, y si no es cierto, debía haberlo hecho porque es buenísimo. El tonto útil es aquel que hace con buenas intenciones, le hace un servicio a los malos de la película. Pues hasta aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo. Agoté el chat por una vez, que me van a volver a mandar el chat, que agradezco muchísimo. Ahora lo agoté. Rosy también me va a pasar los capítulos en los que se subdividió este streaming, como lo hace todas las semanas, que le agradecemos muchísimo que nos oriente en estas 3 horas de locos. Yo no, creo que no hay otro streaming así que dure 3 horas, yo estoy chiflado. Pero bueno, así lo hacemos, así les gusta a ustedes. Somos al final 258 personas, a 230 les gustó, a 2 no les gustó, y a otras 30, otras 20 se lo están pensando. Y los dejo que se lo piensen. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el miércoles, que me pidieron que hablara de algo muy concreto y parece que se lo voy a poder hacer. No solamente de eso, sino todas las locuras que inventó un señor que era lingüista y tenía una empresa de enseñanza de idiomas, y un día decidió que mejor vivía de contar mentiras. Así que vamos a hablar de él. El próximo jueves nos vemos aquí en nuestro streaming, y como siempre, mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.